Bueno. El hígado es el principal órgano encargado de biotransformar los xenobióticos, por eso es tan importante el hígado, otra función más que tiene, que esto en un momento lo hablamos, que decíamos que se encargaba de la detoxificación, bueno, esa es la biotransformación. El proceso es llevado a cabo por el sistema microsomal. El microsoma del hígado está representada por las citocromos P450, que son una superfamilia de proteínas, ¿sí? Dentro de las cuales hay múltiples tipos, o sea, hay citocromo P450A1, A3, B5, B2, así, ¿sí? Entonces, son una familia muy, muy grande, dentro de las cuales cada una de estas integrantes metaboliza determinados tipos de compuestos con amplia eficacia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que esté conservado. Las reacciones de biotransformación implica, en una primera instancia, una oxidación. Básicamente es lo que se llama metabolismo de fase 1. Si en fármaco lo van a aprender, así que si lo quieren aprender así, apréndanselo como metabolismo de fase 1, que implica más comúnmente reacciones de oxidación, ¿sí? Que requieren fosfato reducido y oxígeno, como dice ahí, pero lo útil de esto es que, ¿qué hacemos? Generamos un compuesto inactivo, ¿sí? O con menor actividad biológica, ¿m? Para evitar que ande reaccionando con nuestras moléculas. Conjugación, básicamente metabolismo de fase 2, que es aumentar la hidrosolubilidad del compuesto que ahora es inocuo, ¿sí? ¿Por qué quiero aumentar su hidrosolubilidad? Para que sea fácilmente excretable. ¿Con qué vamos a conjugarlo comúnmente? Bueno, con glucurónico, que es lo que más vimos en la materia, con glicina, con cisteína, ornitina, glutamina, acetato, sulfato, metilo, sí, cualquiera de esos, con que se aprendan tres o con que se acuerden, como por ejemplo el glucurónico, sí, que es uno de los más vistos, le tiran, sí, pero es eso. Y bueno, reducciones e hidrólisis que son poco frecuentes. Luego tenemos lo que se llama el metabolismo de fase 3, que es básicamente hacer que los compuestos más hidrosolubles logren ser excretados, es decir, que alcancen el interior del organismo, ya sea porque van en las heces, en la orina, en la transpiración, en la respiración, ¿sí? Cualquiera de los puntos de excreción, ¿sí? Más comúnmente orina y heces, ¿no? Pero bueno, hay drogas que se pueden detectar en el sudor, hay drogas que se pueden detectar en la saliva, hay drogas que se pueden detectar en la respiración, ¿sí? Profe, una pregunta. Diga, En la oxidación entonces ya queda como inactivado. y en la oxidación se hace justamente para que sea una molécula que no reaccione, para que sea una molécula no reactiva. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, y básicamente eso es lo que es biotransformación. Dentro de la biotransformación, una de las más importantes es la biotransformación del etanol o metabolismo del etanol, que es el alcohol etílico que tomamos todos, ¿sí? Que es el que consumimos. Bueno, entonces tenemos absorción, ¿sí? Mediante difusión pasiva en el estómago, duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? Duodeno y yeyuno, los puntos principales. Los alimentos retardan y disminuyen la cantidad de absorción, por eso cuando una persona toma alcohol con el estómago vacío, ¿sí? Le pega más fuerte. ¿Por qué aparte también pega a veces más rápido el etanol? Porque también se absorbe en el estómago, ¿sí? Incluso se metaboliza, si ya lo vamos a ver. Bueno, excreción menos del 10% se elimina sin modificar por la orina, sudor y respiración. Metabolismo, se metaboliza principalmente en hígado, ¿sí? Formación de acetaldehído es la primera reacción y esto puede ser llevado a cabo por la alcohol deshidrogenasa, el microsomal oxidante de etanol o SMOE y la catalasa, ¿sí? El más importante de todos, ¿cuál será? La alcohol deshidrogenasa. En personas enfermas, ¿qué quiere decir enferma? Etilistas, alcohólicos, el SMOE es muy importante, ¿sí? Porque la alcohol deshidrogenasa no da abasto, entonces empieza a saturar este sistema. Eso es algo muy característico de los etilistas, ¿sí? Debido al consumo exagerado de la sustancia. Bueno, a la vía de la metaloenzima zinc dependiente citosólica, alcohol deshidrogenasa, o sea, para que les quede claro cómo la tienen que definir, ¿no? Metaloenzima zinc dependiente citosólica.
alcohol deshidrogenasa va a parar más del 90% del etanol que ingresa por esta vía. La alcohol deshidrogenasa se encarga de la oxidación de los alcoholes de cadena abierta, ¿sí? Primario, secundario, terciario y algunos cíclicos. No importa, ¿se acuerdan eso? Bien. Si no, sepan que por lo menos va a catalizar al alcohol. La alcohol deshidrogenasa también se expresa en la mucosa gástrica, como decíamos, ¿sí? Por lo tanto, es el primer paso del etanol y ayuda a aliviar la cantidad de etanol que le va a llegar al hígado, ¿sí? El SMOE, como decíamos, está compuesto por un citocromo P450, ¿sí? NAD-fosfato reducido dependiente, que normalmente metaboliza menos del 10% del etanol, ¿sí? Porque fíjense, entre estos tres sistemas, este tiene el 90% en una persona sana. Por lo tanto, menos del 10% se distribuye entre estas dos. Como así se condicen, ¿sí? Entonces, normalmente metaboliza menos del 10% del etanol para su actividad. En los etilistas está estimulado de 4 a 10 veces más, pudiendo alcanzar hasta el 30% del metabolismo de etanol o más, ¿sí? Y bueno, la catalasa presente en los peroxisomas no tiene un rol altamente significativo, ¿sí? En una segunda instancia, ¿sí? Lo que es el acetaldehído lo vamos a convertir en acetato, ¿sí? Mediante la acetaldehído deshidrogenasa, NAD oxidado dependiente, ¿sí? Que tiene dos isocimas, la citosólica y la mitocondrial. La más importante es la citosólica, ¿sí? Ya van dos citosólicas. Y luego tenemos la oxidación final del acetato, en donde este pasa al torrente sanguíneo y es captado por los tejidos extrahepáticos, principalmente el músculo, donde va a ser convertido en acetil-CoA. Sí, el acetato ingresa y se convierte en acetato activo, o sea, acetil-CoA. Se lo combina con la coenzima A y listo. Ingresa a cualquiera de las vías necesarias. Esos son los tres pasos, son simples, no tienen mucho más cosas, son muy sencillos. Yo creo que es algo bueno que te tome el metabolismo del etanol porque es algo muy, muy breve, pero bueno. Una alternativa metabólica para el etanol catalizada en hígado y páncreas es la esterificación con ácidos grasos. Sí, eso es poco frecuente, o sea, existe, pero no es lo más importante, así que nada. Si tienen que acordarse de un punto más que acordarse de los éster de ácido graso, acuérdense de la metabolización en mucosa gástrica por parte de lo que es la alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Eso es mucho más importante. Bueno, y esto que también se los van a preguntar, ¿cuáles son las consecuencias metabólicas de consumir en cantidades exageradas etanol? Bueno, se va a elevar la relación de NAD reducido, NAD oxidado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber más NAD reducido que NAD oxidado. Por lo tanto, se va a comenzar a saturar el estado redox de la célula. Si no hay NAD reducido, perdón, si no hay NAD oxidado, sí, no puede suceder la descarboxilación oxidativa del piruvato. Vamos, no puede suceder Krebs. Así que imagínense de ahí en más, ¿no? Ahí ya tenemos el primer problema, siempre arrancando de los glúcidos. Por lo tanto, a los glúcidos, ¿cuál va a ser la única alternativa que le va a quedar? Irse al lactato, ¿sí? La glucólisis se tiene que autoabastecer porque no hay coenzima oxidada que venga de la mitocondria. Entonces se tiene que oxidar su propia enzima adentro de su propia vía utilizando la fermentación láctica. Por eso se eleva la relación de lactato-piruvato. Comienza a haber más lactato, ¿sí? Dentro de la célula. Bueno, aumento del lactato, como aumenta el lactato, sí, eventualmente vamos a ir llevando a un problema de pH, ¿no es cierto? A la célula también la vamos a empezar a lesionar a medida que más descienda el pH intracelular. También se elevan los cuerpos cetónicos. ¿Por qué se comienzan a elevar los cuerpos cetónicos? Recuerden que de por sí el alcohol genera acetil-CoA, sobrecarga una vía de acetil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? Y el acetil-CoA es un propio estimulante de la vía cetógena. Aparte de eso, los glúcidos no dan la suficiente energía. ¿Sí? Los glúcidos no dan la suficiente energía porque básicamente están trabajando por fermentación láctica pura. ¿Sí? Entonces se hace necesario, ¿qué cosa? La beta-oxidación, ¿sí? Se hace necesaria la beta-oxidación y la beta-oxidación me va a dar más acetil-CoA, pero a la vez, ¿qué pasa? Se van a empezar a acumular rápidamente, ¿por qué? Porque ¿qué necesita Krebs para funcionar?
coenzima oxidada. ¿Sí? Entonces se empieza a estancar todo, lo poco que sigue funcionando Krebs, ¿sí? No dura demasiado o no llega muy lejos. ¿Sí? La coenzima oxidada, obviamente dentro de la mitocondria, dura mucho más. Por eso es que puede haber beta-oxidación. Sí, es como un sistema que aguanta un poco más porque está más preservado de adentro todo y obviamente porque el espacio que ocupa eh, las enzimas del metabolismo del etanol no es el mismo. Bueno, tenemos después hiperuricemia. ¿Sí? La hiperuricemia tiene que ver un poco con por ahí la dificultad que tiene el alcohol para eliminarse, ¿sí? Cuando no se logra eliminar de manera correcta, ¿sí? Comienza a competir con otros ácidos, eso hace que justamente el ácido úrico se acumule. Reducción de la actividad del ciclo de Krebs, bueno, ya lo dijimos. Acumulación de ácidos grasos, ya lo dijimos, ¿sí? Porque se van a metabolizar y eventualmente va a empezar a suceder lo que se llama, ¿qué cosa? La famosa esteatosis hepática o hígado graso. ¿Qué es el hígado graso o qué es la esteatosis? Es el acúmulo de triacilglicéridos en células que no son de depósito, o sea, el acúmulo de triacilglicéridos fuera de un adipocito. Por ejemplo, un hepatocito. Un hepatocito normalmente no tiene lípido almacenado. Bueno, cuando comienzan a almacenar lípidos, eso es una enfermedad. Eso se llama esteatosis, en este caso esteatosis hepática, y es lo que se conoce como hígado graso. Bueno, aumenta la lipogénesis hepática, sí, por eso también se sobrecarga más la vía, se sobrecargan las lanzaderas, sí. Bueno, hay hígado graso, hay hiperglucemia en los etilistas crónicos e hipo en los etilistas agudos. Hay atrofia, esto obviamente tarda un tiempo hasta que pasa esto, pero eventualmente lo va a haber. Atrofia de los lóbulos frontales en los etilistas crónicos con el deterioro de las funciones cognitivo-conductuales. Hay inconsciencia, depresión del centro respiratorio, edema cerebral y congestión vascular en los etilistas agudos. Para vos llegar a la inconsciencia, depresión del centro respiratorio, edema y congestión vascular, tenés que haberte literalmente bajado muchísimo alcohol. Sí, o sea, fíjense que es una intoxicación aguda. Para alcanzar eso, literalmente tenés que bajar muchísima cantidad de alcohol. ¿Sí? Para tu cuerpo. Recuerden que obviamente depende mucho del peso corporal, del tamaño, ¿sí? Porque vos podés pesar, qué sé yo, 70 kilos, pero si medí 1,99, capaz medí 2 metros y capaz que vas a ser una persona muy, muy delgadita, ¿sí? Ahora, si vos medís 1,50 y pesás 70 kilos, bueno, creo que, no sé ahí la verdad, cómo será la persona, pero creo que por lo menos tiene que estar en su peso, ¿sí? Si no, me parece que está pasado un poco, no sé, no sé, hay que sacar el índice, no me interesa. Pero bueno, obviamente depende mucho de la contextura de la persona, ¿sí? Y bueno, también del sistema que tengan para justamente para oxidar el alcohol, ¿sí? Hay pacientes, o sea, hay pacientes, ¿no? Nosotros tenemos diferencias eh, entre personas, hay diferencias en las enzimas, ¿sí? A veces hay gente que tiene citocromos P450 más activas que la otra, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy conocido o muy común de ejemplificar es la cafeína. Hay gente que es metabolizador rápido y hay metabolizadores lentos de la cafeína. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que cuando toma café le da más el efecto, ese pum de energía, sí, y están mucho más. Y después, bueno, y después tenés gente que obviamente toma un café a las 2 de la mañana y a los 10 minutos puede irse a dormir, que es mi caso, por ejemplo. Yo a mí el café no me hace nada, literalmente. Puedo tomarme una taza gigantesca y si tengo sueño la quedo a los 10 minutos. Por dos. Por dos, sí, no, el café no ayuda en nada. Más cuando, bueno, uno por ahí los primeros años encima quiere, viste, estar despierto porque a uno le encanta pasar de largo. Yo me acuerdo que siempre pasaba de largo, estudiara o no estudiara, pasaba de largo porque sentía que no llegaba, que no sabía todo, qué sé yo, qué sé cuánto. Hoy en día yo me voy a mimir, no me importa nada. Si me quieren bochar, que me bochen, pero yo no voy a ir todo destruido al punto de que me dé un ACV. Así que no, uno no es el mismo que antes. Así que si son de pasar de largo, no lo hagan más. No vale la pena. No jodan su salud.
Yo en el ingreso me acuerdo que llegué una vez mezclé, igual, épocas oscuras, ¿no? Cuando estaba estudiando para el ingreso, claro, estaba todo el día full ingreso, era todo el día retraumatizado. Y un día cuando tenía sueño y quería estudiar, ni siquiera estaba cerca de rendir, fue que tenía sueño y tenía ganas de estudiar, se me ocurrió probar qué pasaba si mezclaba café con Speed. Tuve una taquicardia que yo pensé que se me iba a morir a la noche. Yo literalmente me fui a dormir con miedo. Me fui a dormir pensando, ¿y si mañana no me despierto? Y dije, bueno, no voy a tener que estudiar más nada. Así que como que a mimir. Y así la quedé. Pero, pero no. Uno por ahí hace muchas de esas cosas. No hagan eso. No tomen ni speed, no tomen café. Duerman lo que tienen que dormir, estudien lo que tienen que estudiar. Y si se llega, bien. Y si no, apelamos a la suerte. Si no, uno no puede estar yendo sin dormir a estudiar un tema de mierda, ¿sí? Bueno, no. Conclusión. Bueno, y nada, estas son las consecuencias del etanol, son bien simples, son bien breves, todo se basa en arruinar el estado redox de la célula, como arruina el estado redox de la célula, sobreviene todo el resto, sí, y bueno. Bueno, eso es todo lo importante de hígado, es bien breve, vieron que yo les dije que hay mucho texto y que nada, que la mayoría no entra. Bueno, músculo estriado esquelético, uno de los tejidos excitables, ¿sí? El otro es el tejido nervioso, que la cátedra no lo da. Sí, el músculo esquelético es un tejido excitable que representa el 40% del peso corporal de un adulto normal. Digo normal porque una persona puede ser normal tranquilamente y que si su músculo no representa el 40%. Esto es medio generación moderna, ¿no? Que yo ponga normal entre comillas. Sí, pero a veces cuando uno habla, sí, es muy importante cuando habla con los pacientes, decir lo normal es. Si uno dice lo normal es, lo está condicionando, lo estás excluyendo al paciente de sentirse una persona tal vez normal. Y hay gente a la que le impacta más, hay gente a la que le impacta menos. Entonces, uno puede decir más comúnmente o suele ser así, sí, pero no decir, no utilizar tanto la palabra normal, que por ahí algunos pacientes se sienten como alienados porque uno habla de normalidad, sí, y bueno, hoy en día vieron que es medio jodido hablar de normalidad con todas no sé cómo decir, con todo el humor social que hay y con todas las acepciones nuevas que hay sobre las personas y cómo tienen que ser tratadas. Entonces, bueno, nada, el día de mañana que ustedes laburen, no anden diciendo, mira, una persona normal no tiene 10 kilos de más, ¿me entendés? Porque hay médicos que son así hoy en día, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Más que nada, si ustedes quieren conservar su laburo, que la gente los considere buenos profesionales y obviamente si trabajan en el privado, si trabajan en el privado, en la forma en privado o en público, bueno, el privado por ahí es más exigente, el público por ahí no los van a echar nunca de una planta, una vez que quedan fijos, pero si el día de mañana llegan a trabajar, aparte de lo privado, trabajan en particular, obviamente que su calidad como profesional va a ser básicamente el sello que los distinga, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben tratar a un paciente, cuando trabajen en lo particular les va a ir como el traste, ¿sí? Porque obviamente dependés pura y exclusivamente de vos. Bueno, su membrana plasmática se denomina sarcolema, su retículo endoplásmico liso se denomina sarcoplásmico, son células gigantes multinucleadas y la unidad funcional del músculo es el sarcómero comprendido entre dos discos Z. Y eso sí, todo lo que está acá lo tienen que saber, esas generalidades. Bueno, ¿cómo se compone un músculo? Un músculo se compone inicialmente, bueno, de un tendón, la porción carnosa, bueno, tendones y porciones carnosas, primero que nada, ¿sí? O pilares, como quieran decirlo, o fascículo, ¿sí? Como quieran decirle, ¿sí? Ahora, el músculo, ¿sí? Como tal, propiamente dicho, va a tener esta vaina, ¿sí? Que envuelve a todo el músculo, que es lo que se denomina epimicio, ¿sí? Por dentro del epimicio vamos a encontrar qué cosa, todo lo que son los fascículos musculares, ¿sí? Cada fascículo muscular va a estar envuelto, ¿sí? Por lo que es el perimicio, ¿sí? Adentro del perimicio va a haber múltiples fibras musculares, ¿sí? Y el tejido conectivo que rellena el espacio entre las fibras musculares se denomina endomicio, ¿sí? Entonces, nada, eso es lo que tienen que saber. Tienen que saber básicamente la diferencia
entre el músculo completo, la fibra muscular y el fascículo, ¿sí? Porque a veces no saben lo que es la diferencia del fascículo o la fibra son lo mismo. Y no son lo mismo, ¿sí? Obviamente. O bueno, tal vez ya lo saben como excelentes anatomistas que son. Bueno, el retículo la normal estructura de la célula, sí, muscular, nos permite observar, ¿no es cierto?, que primero que nada son tejidos que se alzan en profundidad. ¿No es cierto? Uno podría preguntarse siempre cómo se logra hacer que el impulso llegue hasta la parte más profunda, porque hay músculos que son muy voluminosos, más una persona que obviamente tiene entrenamiento, ¿sí? Entonces, eso hace que sus músculos se pongan más voluminosos. Y al ser voluminoso uno podría preguntarse cómo un filetito, un hilito que le llega, un nervio que lo toca solamente arriba, hace que llegue la contracción hasta el fondo del músculo, ¿sí? Hasta la parte más profunda del mismo. Bueno, eso se debe gracias a que tienen justamente esto que se ve acá en amarillo, que son los túbulos T, ¿sí? Fíjense que acá si uno ve son estos se observan como si fuesen unos poros, sí, o como si fuesen una entrada como un túnel, son esos, son los túbulos T. Entonces, ¿qué pasa? El nervio lo que hace es tocar acá, en la superficie de la célula, descarga el impulso eléctrico y esa despolarización de membrana ingresa por acá y empieza a viajar todo hasta el fondo de la célula, del músculo, perdón, hasta el fondo del tejido, ¿sí? Y es así como se alcanza, gracias al sistema de los túbulos T o túbulos transversos, ¿sí? Bueno, y aparte fíjense ahí en azul cómo se ve el retículo sarcoplásmico, ¿no? Fíjense cómo tenemos un retículo sarcoplásmico gigante que se distribuye a lo largo de toda la célula porque son células que realmente dependen de este sistema. Bueno, proteínas contráctiles del músculo esquelético, ¿sí? Tenemos muchas, hay miosina, sí, tenemos tropomiosina, tenemos actina, tenemos troponina, tenemos titina, nebulina, ¿sí? Distrofina, hay un montonazo, ¿sí? Recontra conocidas todas, ¿sí? Bueno, proteínas contráctiles del músculo esquelético. Tenemos la miosina, que es la que forma los filamentos gruesos. Y estos, si estudiaron esto, más o menos les va a ser más fácil de acordar. Si no, en el ingreso, más o menos se veía esto de los filamentos gruesos y filamentos delgados. Así que bueno, por H o por B se deberían poder acordar más o menos. O por la misma bioquímica, ¿sí? Bueno, los filamentos gruesos, sí, de miosina, como dice acá, están formados por una proteína de alto peso molecular que se llama miosina, ¿sí? Compuesta por 6 cadenas polipeptídicas que incluyen un par de cadenas pesadas y 2 pares de cadenas livianas. Las 4 cadenas livianas y el extremo amino terminal o cabeza de la cadena pesada forman las cabezas globulares, que es lo que vemos acá, que es lo que le da la característica forma de palo de golf, ¿sí? Si uno tuviese que estirarla y sacar el enrollamiento de siempre dice que tienen forma de palo de golf. ¿Sí? En lo que es la sección de golpe del palo, sí, vamos a tener lo que era la parte de la cadena liviana y 2 cadenas ligeras, ¿sí? El extremo amino de la cadena pesada y 2 cadenas ligeras o cadenas livianas. Y el resto de la cadena polipeptídica de las cadenas pesadas se van literalmente enrollando, ¿sí? Formando como esta especie de trencita, ¿sí? Que bueno, todo eso es lo que está escrito acá, ¿sí? Puntos más, puntos menos. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos filamentos de miosina? ¿Sí? Porque justamente cuando se agrupan adquieren este aspecto, fíjense, estos así se empiezan a amontonar, 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 pero siempre qué cosa, siempre dejan la cabecita del palo de golf apuntando hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa cabecita del palo de golf va a ser la encargada de achicar el tamaño de la célula cuando haya una contracción. ¿Y qué es la contracción? Achicarse. ¿Sí? Es achicar el tamaño de la célula, básicamente que se vuelva más chiquitita. ¿Sí? Entonces, al contraerse, gran parte, o sea, todas son necesarias, pero la que da como el golpe final o el golpe de gracia siempre son los filamentos de miosina que dan el golpe activo. Literalmente es como si metieran una piña, ¿sí? Como el palo de golf es como que va, se encastra arriba y tironea la célula, ¿sí? Como si ustedes metieran, mi profesor decía, como si ustedes metieran la mano debajo de un cajón y lo empujaran hacia atrás para que salga.
¿sí? Ustedes meten la mano abajo de un cajón obviamente que tenga rieles como para que sea fácil de empujar, meten la mano abajo del cajón y lo empujan para que salga hacia afuera. Bueno, eso mismo hace la miosina. Mete tal golpe, cuando ustedes agarran el cajón desde abajo, se llama golpe activo en el músculo. Da el golpe activo y tironea, ¿sí? Hace que la célula se achique. Y así la moviliza. Bueno, después tenemos los filamentos de tropomiosina, los de actina, ¿sí? Y las troponinas, que están todas acá, ¿sí? La actina G globular es la que forma los filamentos de actina que pasa a denominarse actina F, ¿sí? Sobre los cuales van a ser recorridos por la tropomiosina y aparte van a estar ubicadas las troponinas, que las troponinas son este trímero proteico compuesto por la troponina I, C y T, ¿sí? La troponina I viene de inhibitor, ¿sí? O sea, inhibidor, ¿estamos? Viene de inhibidor, la C de calcium, ¿sí? Es la que fija el calcio, y la T de tie, de ligadora, ¿sí? Es justamente la que liga, ¿sí? Y ahora cuando veamos la contracción vamos a ver por qué cada una se llama como se llama. Y después, bueno, toda la disposición miofibrilar está anclada a la membrana celular por una proteína que se llama distrofina, que es justamente la que está alterada en las distrofias musculares, como la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Las proteínas longitudinales del citoesqueleto incluyen dos proteínas grandes llamadas titina y nebulina. Estas no las preguntan nunca, así que no hace falta que las sepan, ¿sí? La titina, sí, como dato de color, es una de las proteínas, si no es la, si al día de hoy no sigue siendo, era una de las proteínas más grandes del organismo. Tiene 75.000 aminoácidos más o menos, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, ¿sí? O sea, fíjense el socotroco que... Bueno, los discos Z, sí, dijimos que daban origen al sarcómero. Entonces, el sarcómero es la unidad funcional del músculo. Entonces, si ustedes quieren saber cómo está integrado el sarcómero, yo usé esta mnemotecnia cuando estaba estudiando en segundo año, cuando estaba estudiando ahí apasionado de tejidos excitables, ¿sí? Me di cuenta que podías escribir la palabra maíz, ¿sí? No sé si le sigue como mnemotecnia, pero bueno, a mí me sirvió en ese momento porque siempre me olvidaba cuál era la disposición adecuada, porque por ahí en el momento uno no puede memorizar o razonar todo al 100%. Hoy en día me parece como mucho más obvio, porque hay que pensar en cómo está hecha la célula, pero bueno, si no, pueden usar esa mnemotecnia que es maíz, ¿sí? Con una H, que básicamente lo tienen que escribir hacia la derecha y luego hacia la izquierda, y ahí básicamente tienen un sarcómero completo, ¿sí? Tenemos la línea M. Luego tenemos la zona H, que únicamente vamos a encontrar los filamentos gruesos. ¿Sí? Luego tenemos la banda A, que se compone de la superposición de ambos, ¿sí? De gruesos y delgados. Y luego tenemos la banda I, que se compone únicamente de filamentos delgados. Y bueno, eventualmente el disco Z. Si les sirve acordárselo así, bienvenido sea. Y si no, bueno, no pasa nada. Y eso tienen que sabérselo, ¿sí? Cómo está compuesto el sarcómero, ¿sí? Bueno, acá de nuevo lo mismo, ¿sí? Se observa, si uno hace un corte, típico dibujo que siempre te hacen, si uno hace un corte, vamos a ver únicamente los delgados, la intersección de ambos y únicamente los gruesos, ¿sí? Nada, eso. Y luego tenemos el fenómeno de contracción muscular, ¿sí? Dice, los potenciales de acción en la membrana celular del músculo se propagan a partir de los túbulos T, que ya lo habíamos dicho, por transmisión de corrientes locales. O sea, toda la corriente o el impulso nervioso viaja por esos túbulos hasta la profundidad del músculo. Por lo tanto, los túbulos T están dispuestos de forma continua con la membrana sarcolémica y transmiten la despolarización desde la superficie al interior de la fibra muscular. Que ya lo habíamos dicho. Por cierto, porque no lo aclaré como tal, ¿de qué está hecho el túbulo T? De membrana. El túbulo T es membrana. Sí, es la misma membrana de que está acá arriba que se invagina, hace como un túnel hacia adentro. Sí, por eso es que se puede transmitir el impulso por los túbulos T, porque los túbulos T también se van despolarizando. Sí, básicamente son la misma membrana, nada más que tiene forma de tubito para adentro. Sí, hace esa especialización de membrana y adquiere esa forma. Estamos por las dudas. Me fui a... Ahí está. La despolarización de los túbulos T genera un cambio conformacional fundamental en los receptores que se llaman de dihidropiridina, que esto también lo van a ver en fisio.
de dihidropiridina sensibles al voltaje. Como justamente hay un cambio en la polarización de la membrana, ¿eso qué es? Un cambio de voltaje. Al haber un cambio de voltaje, activan los receptores de dihidropiridina. Este cambio conformacional hace que se abran los canales de calcio que se conocen como receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Básicamente por eso es tan importante el sistema que es lo que se llama como triada. La triada, ¿por qué? Porque el túbulo T, que es membrana, fíjense que acá, ¿sí? Acá dice que dice sarcolema, y acá túbulo T, y es la misma membrana que se invagina. Bueno, llega hasta acá porque obviamente el esquema representa eso, pero puede ir hasta el fondo y siempre está, no tiene final identificable, ¿sí? Son un sistema tubular que nunca vas, que vos llegás a un punto como un collejón sin salida. No encontrás eso, ¿sí? Por las dudas, solamente es el esquema que lo muestra así. Bueno, entonces, el filete nervioso toca acá el sarcolema, le da el impulso nervioso, el sarcolema se despolariza, la corriente comienza a viajar todo por acá y empieza a viajar por los túbulos T hasta el fondo del músculo. A medida que se va despolarizando el túbulo T, se genera la despolarización que dijimos de los receptores de dihidropiridina. Cuando esos receptores de dihidropiridina son activados, ahí pegadito que tiene la cisterna o la base de la cisterna del retículo sarcoplásmico. Ahí pegadito va a estar el receptor de rianodina que al ser estimulado por el receptor de dihidropiridina va a promover la salida de calcio desde las cisternas del retículo endoplásmico liso hacia el citosol. Sí, fíjense ahí como las cabecitas de miocina están dando el golpe, eso es el golpe activo. Van a agarrar a los filamentos de estos y los van a tironear hacia dónde, hacia adentro. ¿Sí? O sea, estos de acá van a empujar hacia la derecha y estos de acá van a empujar hacia la izquierda. Van a buscar aproximarlos a la línea media de la célula. ¿Sí? Que básicamente es contraerse. Sí, bueno, es por eso tan importante la triada, ¿sí? La triada permite justamente esto, ¿sí? Esta comunicación rápida y efectiva. Bueno, al liberarse el calcio, ¿sí? Cuando se abren estos canales de liberación de calcio, el calcio se libera de su depósito del retículo sarcoplásmico al líquido intracelular de la célula muscular, provocando el aumento de la concentración del calcio intracelular. Y sí, el calcio se va a unir a la troponina C, que era C de calcio, ¿sí? Justamente, en los filamentos finos. Eso provoca un cambio conformacional en el complejo de las troponinas, ¿sí? La troponina C puede unir hasta 4 iones de calcio por molécula de proteína, debido a que, obviamente, que tiene ¿qué va a tener la troponina C en su estructura, si les preguntan? La mano EF, ¿sí? Porque es el motivo que le permite fijar calcio. Les pueden preguntar eso. Debido a que esta unión es cooperativa, cada molécula de calcio aumenta la afinidad de la troponina C para el siguiente calcio. Por lo tanto, incluso un pequeño aumento de la concentración del calcio va a aumentar la probabilidad de que los sitios de unión que estén ocupados para producir el cambio conformacional necesario en el complejo de la troponina se saturen, ¿sí? Es parecido ¿a quién? A la hemoglobina, ¿sí? A la hemoglobina con el oxígeno. A medida que cada oxígeno se iba uniendo, generaba un cambio conformacional en la proteína que favorecía que la otra subunidad lo haga o que, bueno, en este caso más que subunidad, que el otro dominio capte también el calcio. Bueno, una vez que se produce el cambio conformacional en la troponina, se desplaza a la tropomiosina, que es, recuerden la tropomiosina, ¿dónde estaba? Acá. La tropomiosina lo que hace, que acá no lo muestra, es que está tapando el sitio activo de la actina. La actina, que son las pelotitas estas rojas, tienen un sitio activo, ¿sí? Supongamos que justo por donde va pasando, ¿sí? Es donde está el sitio activo de la actina, ¿sí? Es como que les esconde el sitio activo. ¿Para qué les esconde el sitio activo? Para que justamente no queden expuestas a que le den el golpe de contracción cuando no hay que hacer la contracción, ¿sí? Por eso se supone que la tropomiosina va pasando por los sitios activos de todas las actinas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la troponina C? Fija calcio. Al fijar calcio, ¿qué hace? Inhibe a la inhibidora. La troponina C, la troponina que fija calcio, al fijar calcio, inhibe a la inhibidora. Inhibe a la troponina I.
¿Para qué? Para que ésta se corra de la fijación, porque la troponina ahí es como si fuese un clavo. Sí, literalmente es como que deja ahí agarrada en el lugar, como si fuese una mordaza, ¿sí? Deja agarrada en el sitio lo que es la troponina, la tropomiosina. Entonces, para que la tropomiosina pueda correrse de su lugar y exponer los sitios activos de la actina, sí, tiene que ser modulada. ¿Y quién la modula? Las troponinas. La troponina C fija calcio, se entiende que es momento de contracción, inhibe a la inhibidora, por lo tanto deja de hacer de mordaza para la tropomiosina. Al dejar de actuar sobre la tropomiosina, esta tropomiosina se puede correr de su lugar para exponer los sitios activos de la actina fibrilar. ¿Se entendió más o menos o fue un quilombo? Porque como que hay mucho nombre de proteína específica. Se captó más o menos la idea, igual ahora lo vamos a leer de nuevo, pero bueno. Vamos a leerlo, vamos a ver si se entiende. Sí, diga. No, no iba a decir que sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, como decíamos acá, el cambio conformacional en la troponina desplaza la tropomiosina que antes bloqueaba la interacción entre la actina y la miosina para que pueda empezar el ciclo de puente cruzado. ¿Qué es el puente cruzado? Justamente es la interacción que se da entre la... ¿Dónde está el dibujito? Este. Sí, esto que está acá es un puente cruzado, por eso se llama puente cruzado. ¿Sí? Puente cruzado, ¿sí? Y bueno, lo que hace cuando se forma el puente cruzado, ¿qué está haciendo la miosina? Dando un golpe activo, ¿sí? Bueno, bueno, el ciclo de puente cruzados con el calcio unido a la troponina C y la tropomiosina desplazada, las cabezas de la miosina pueden unirse a la actina y formar los llamados puentes cruzados. Su formación se asocia a la hidrólisis del ATP y a la generación de la fuerza muscular. ¿Sí? Básicamente a la contracción. ¿Sí? Cuando nosotros queremos hacer la fuerza, hacemos eso. La relajación, eso que algo es importantísimo, que siempre, ¿viste? Como que siempre te tiran el datito para que a ustedes les quede claro, que el músculo es tan consumidor de ATP que incluso la relajación consume, ¿sí? En el músculo todo consume energía, ¿sí? No es que uno asocia relajación como con nada, como que te relajas y ya está, no tenés que estar consumiendo energía en relajarte, porque uno lo piensa en términos macro, uno lo piensa en términos de uno. O sea, vos te dicen, tirate un rato en la cama, y vos decís, bueno, no me consume energía estar tirado. Sí, sin embargo, en el músculo no es así. Para que vos puedas estar tirado, sí, el músculo tiene que tener un tono, siempre. Siempre el músculo tiene un tono muscular. Sí, por lo tanto, el músculo siempre está consumiendo ATP. Estamos, incluso ahora cuando nosotros estamos sentados, estamos quemando una buena cantidad de ATP. Sí. Ojalá quemáramos la suficiente como para, no sé, como que se hiciera el gimnasio solo. ¿Sí? ¿Te imaginas eso? Va, aunque depende, a veces el gimnasio es bueno para el estrés, ¿no? No importa. Bueno, la relajación. La relajación tiene lugar cuando el calcio se reintroduce en el retículo sarcoplásmico por la bomba de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico que se denomina bomba cerca. ¿Sí? Sarcoendoplasmic reticulum, calcium. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, bueno, en realidad es calcium ATPasa, pero nada, eso. estaba queriendo decir bomba, pero después me acordé, claro, que está en inglés. Por eso como que se me cruzó un cable un ratito. Sí. Entonces, retículo sarcoplásmico, calcio ATPasa. Ahí está. Entonces, cuando disminuye la concentración intracelular del calcio, no hay suficiente calcio para unirse a la troponina C. Sí, cuando se libera el calcio de la troponina C, la tropomiosina vuelve a ocupar su lugar de reposo, bloquea el sitio de unión de la miosina y la actina y por lo tanto deja de haber contracción. Siempre que el calcio intracelular es bajo, no puede producirse los puentes cruzados y el músculo va a producir la relajación. ¿Sí? Porque ustedes más o menos sepan describir todo este chamullo, ya está, ustedes saben músculo, es lo que ellos quieren que sepan, que más o menos ustedes tengan noción, porque ellos saben que dan en fisio. Sí, porque aparte hay muchos docentes de la cátedra, trabajan, sí, se tienen que comunicar, lamentablemente para las cátedras, sí, imagínense que hay quilombo adentro de las cátedras, no sé si algunos ayudantes de alguna materia, pero si no, cuando entren van a ver los puteríos que hay adentro de las cátedras, ¿sí? Siempre adentro de las cátedras hay quilombos,
¿sí? Siempre hay alguien que se lleva más o menos con otro, siempre hay uno que viste que dice, este es medio infumable, así que hay que tratarlo más o menos bien. Sí, cada uno tiene cada cátedra tiene sus puteríos y entre las cátedras tienen sus quilombos también. Es un chismerío bárbaro. Es una cosa, nada, para agarrar pochoclo. Bueno, pochoclo, no sé cómo le dicen pororó, ¿cómo le dicen cómo le dicen a las palomitas de maíz? A ver, momento de la verdad. ¿Cómo le dicen a las palomitas de maíz? Ururú. Pororó. Bueno, ¿quién hablan? Julieta y Catalina, me parece. Bueno, se pueden retirar de la clase. No, Sí, 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 sí. Sí, no. sí, sí, sí. Sí. ¡Qué contestadora! ¡Qué contestadora! ¡Qué confianzuda! Soy tu docente. Te retiraste, dije. ¿Cómo que pororó? Pochoclo. No pororó, pururú. ¿Pororó cuál es? Porque ustedes dicen pururú y está el pororó, ¿o no? Es lo mismo, pero es el idioma alternativo. No sé. No, 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 porque, por ejemplo, mira, fíjense cómo ni ustedes entienden. ¿Son de Córdoba ustedes? Sí, Con razón, sí. Y a las galletas, a ver, a las pepitos, ¿cómo le dicen? ¿Galletitas o masitas? Galletitas. galletita, sí. No. Bueno, hay gente que le dice masitas a las pepitos. Los porteños dicen así. No, ¿por qué le van a decir los porteños masitas? Sí, No, ¿qué porteño? Los los porteños. bizcochitos. Dicen es galleta, es una galleta. Yo igual digo bizcochito, ¿qué problema tiene? Oh, saltaron la Los defensoría de. criollos. Saltó la defensoría de Córdoba. ¿Para qué carajo hablé yo también? Ay, Dios. No, 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 no. Que Dios somos la mío. mejor provincia de este país. ¿Cómo? Somos la mejor provincia del país. No son la mejor provincia del país. Si fueran la mejor provincia del país, aflójenle el precio a lo que es la municipalidad, viejo. Nos rompen el traste con la municipalidad. Si fueran tan buena provincia, tendríamos menos impuestos que estás pagando. Acá te hacen pagar municipalidad, renta, respiración. Después salís y te chorean. Esa es la mejor provincia del país. Y lo digo porque pago mis impuestos, carajo, así que me puedo quejar. Pero sí, tipo, no sé, o sea, son una buena provincia. Igual, esto, un popular opinion. Porque capaz que me van a odiar después que diga esto. Yo no sé si Córdoba sería Córdoba si no tuviese la universidad. Convengamos, o sea, ustedes lo ven, que, o sea, y no sé si saben, pero ahí una vez había salido un informe de la cantidad de guita que se amasa dentro de Córdoba únicamente por la presencia de los estudiantes. ¿Sabían eso? Y sí. O sea, si la universidad no se hubiese fundado en Córdoba, no sé cómo sería el what if, ¿eh? La universidad alimenta muchísimo esta ciudad. Muchísimo esta ciudad. O sea, ustedes que son de acá, supongo que sabrán cómo era Nueva Córdoba antes. ¿O no? O yo lo sé y ustedes no lo saben. ¿No? Tan cordobeses no son entonces, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó la ranchada cordobesa. Pero, ¿saben cómo era Nueva Córdoba, sí o no antes? Antes, digo, ¿no? No me digan, sí, hace como 10 años no había tantos edificios. ¿Saben cómo era Nueva Córdoba antes, sí o no? No. Antes, o sea, busquen, después Yo he busquen. visto fotos. Bueno, busquen imágenes de Nueva Córdoba antes. Esto era, o sea, Nueva Córdoba, calle de tierra. Nueva Córdoba era calle de tierra, chicos, ¿no? Y era casas. Eran casas y era un barrio más olvidado. Y después, ¿qué hicieron? Y esto es medio es medio feo, pero así lo hicieron. A toda la gente que estaba acá le compraban el terreno, así como ubican Posito, ¿vieron Posito? La edificación Posito donde se rompió, donde se hizo el boquete en la Vélez Sarsfield. Sí. Bueno, eso en Posito, todo eso, donde están haciendo ese complejo de edificios, ahí había una villa. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hicieron con los que estaban antes en Nueva Córdoba. Básicamente les dicen, mira, te damos una prefabricada nueva, que le sale re barato a la empresa, sí, le sale re barato, te dan la prefabricada en la Loma de Locote, o sea, te mandan a las afueras de la ciudad, a un lugar lejano, pero vos te dan tu prefabricada nuevita. Bárbaro.
la empresa te da eso y vos le tenés que dar ceder el terreno. Y listo, ya está. ¿Vos te pensás que el terreno en Nueva Córdoba vale lo que le dieron las prefabricadas a la gente esa? Ah, No. claramente no, pero ¿dónde no pasa eso? Sí, bueno, sí, no, pero yo digo, o sea, para poblarlo sí. No sé, bueno, no sé dónde no pasa. La verdad, en mi provincia no pasa, pero por otras circunstancias que tampoco son buenas, pero tampoco pasa eso, digamos, de alejar hacia la gente. Es muy característico de las urbes grandes. En las urbes grandes puede pasar más. Sí, y así que se va desplazando a la gente. Pero nada, pero no me acuerdo, antes era la calle de tierra, y por eso yo te digo, un popular opinion. Yo siempre, porque tengo amigos cordobeses también, y siempre le digo, callate, si en la universidad, esta provincia es un aguantadero, le digo siempre yo. Pero para pelear nomás, porque nada, me gusta bardear siempre. Pero sí, o sea, sin la universidad, no sé cuál hubiese sido el what if de esta provincia, ¿eh? La verdad que los estudiantes le damos una guita a esta provincia. Mira, mira, ¿qué querés que te diga? Y así todo no nos cobran más barato la municipalidad, no me acuerdo. Son unos HDP. Bueno, cuestión. Se dice bizcochito. O sea, afuera de Córdoba, porque ustedes creen, claro, que ustedes creen que Córdoba son una nación. O sea, se dice bizcochito. Se conoce como bizcocho. Yo me acuerdo también la primera vez que llegué a Córdoba, fui a la panadería, a una panadería, porque, o sea, obviamente, como todo buen estudiante de bien, yo me quería hacer mi matecito y quería comer unos bizcochitos. Y fui, claro, todo feliz, 40 grados de calor, en realidad feliz, nada de feliz, pero 40 grados, pero tenía que caminar 2 cuadras, no me iba a morir. Y le digo, hola, ¿me das bizcochitos? Y me queda mirando la mina. ¿Qué? Me dice, bizcochito, le digo. Y me hace una cara, pero una cara de asco, encima, qué bronca que me dio la mina esa, porque mala onda para atender. Y me dice, criollo. Me dice, bueno, no me sale imitarlo, pero me lo dijo con la tonada. Criollo, querrá decir, me dice, me sale como medio como que me voy para La Rioja yo. Porque yo normalmente tengo una amiga de La Rioja también que siempre imito porque, de nada, porque me gusta cómo habla con ella. Hablan con ella y a mí me encanta, porque es como, no sé, me encanta. Me parece tan genial que, no sé, me gusta cuando habla así, porque ella, Shover, me dice ella a mí. A veces dice, el Shoberto, me encanta. Bueno, no, para dato anexo. Pero nada, me dijo un criollo y yo le digo, bueno, criollito. Y ahí, obviamente, no, tampoco me hace el rebelde, güey, porque, o sea, el pedo, una pelotudez. Obviamente le empecé a decir criollito porque me di cuenta que acá le decían así. Pero claro, entonces me dijo después con mis compañeros de ese momento del instituto, claro, pasaba eso, que me decían, no, no es criollo, es bicocho, no es bicocho, es criollo. Y ahí están los cordobeses, yo tengo un amigo de San Francisco, que él dice que se le dicen masitas a las galletas industriales, tipo a las Pepitos, a las Formil, se le dice masitas. Él le dice masitas, es de San Francisco. Le dice Bueno, masitas. está pegado a Santa Fe. ¿Cómo? Está muy relacionado con Santa Fe. Bueno, Ahí ya lo estamos estás sola. echando. Vos también, vos sos de Ay, terror, mal, hermana. Cordobés capital mal. Pero vos sos de terror más. Sí, sí, vos acá Capital te haces muy la gremialista. Después te van a dejar tirada, te digo. No, mirá, es de terror. No, no. Mejor perderla que encontrarla esta. Yo te entiendo porque cuando vi... Yo soy de La Rioja, pero no tengo acento. No, la verdad que no. Cuando Mira, vine es para verdad. acá, un señor me explicó que el criollo y el bizcocho eran lo mismo, pero yo sí sabía y no sabía cómo hacer para que él dejara de explicármelo, pero me trató re mal en la panadería, me dijo, ¿sabes cuáles son las diferencias entre un criollo y un bizcocho? Me empezó a acercar el bizcocho a la cara y yo me quedé como... Nada, anecdótico. No, pero vos también te fumás eso. A mí el viejo me hace eso y yo le digo, ¿sabes qué? Metete tu criollo, métetelo en el culo y me voy. Sí, o sea, vos, ¿qué carajo sos para...? O sea, encima que te estoy comprando, me vas a venir a retar a mí. Aparte, el cliente siempre tiene la razón. Si yo digo bizcochito, dame bizcochito, carajo. Bueno, nada, pero siempre tengo guerra, ¿no? Como que siempre me río porque, nada, y bueno, yo, por ejemplo, yo le digo galletitas, como algunos de ustedes, a las industriales, y yo le digo masitas a las que se hacen en la panadería, las masas finas. ¿Sí? Bueno, Esas pero son eso las sí más. se dice. O sea, nosotros, por lo menos yo también lo digo. Tipo, si vos Claro. vas a comprar, no sé, una hecha, decís, bueno, las masas, las masitas,
pero las Ajá. galletitas industriales, galletitas. O sea, no Claro, sé bueno, todo lo que tenga el azúcar. amigo mío, tengo varios conocidos de San Francisco, pero uno era más cercano, él le dice masitas a las industriales. Y después yo sé, porque, bueno, y ustedes dijeron que era pururú era lo mismo que pororó, y no, hay unos que dicen que pururú son las palomitas de maíz, como para decirlo en neutro, para que se entienda cuál es, y pororó es el maíz inflado, ese que te venden en los kioscos, que son como unos pochoclos, pero no son las palomitas de maíz, son los otros, como el maíz inflado, arroz inflado, creo que ubican. Sí, Bueno, hay gente que dice Pero pororó a eso es ese. arroz inflado. Bueno, ese. Bueno, hay gente Otro que dice. grano completamente distinto. Ah, bueno, pero hay gente que dice pororó a ese. Y pururú a las palomitas de maíz. Sí, así como escuchaste. Ubican el meme ese del M&M, que es como una vieja sentada, que dice así como escuchaste. No sé si alguna vez lo vieron. Sí, sí lo vi. Ah, bueno, yo lo vi el otro día en la página de Inquilino, no me acuerdo. Pero sí. ¿Y Fabricio, vos dónde sos? Fabricio, ¿estás vivo todavía? Fabricio es medio tímido, no le gusta hablar. Él es un tipo más Ah, reservado. no, aquí estoy, aquí estoy. ¿De dónde sos vos, Fabricio? De Santiago soy yo, con 45 grados de calor. Claro, o sea, para vos esto es un verano, digamos. O sea, Eh, esto es como una brisa, que quiera decir. claro, acostumbrado. ¿Y es mucha humedad allá en Santiago? No, esto es Ah, seco. Esto entonces es eso se te seco. pega feo acá, ¿no? Pues acá, Nada que ver. Córdoba antes era seco. Córdoba hubo una época en la que era seco. Me acuerdo yo cuando vine para Carlos Paz. Era seco el calor acá. Y después se convirtió en esta porquería que literalmente a veces hay días de humedad que vos salís. Estás parado. Solo por existir transpirás. ¿Qué es eso? ¿Qué es sí, eso, depende loco? mucho el año, el verano. Sí, El pero verano pasado creo que fue más seco, este el fue un... verano pasado fue más seco. Este no estaba húmedo hasta ahora, ¿eh? Hubo veranos que fueron peores. Más o menos, hay húmedo, a veces Sí, no. bueno, pero Se diciembre me- del año pasado no estuvo tan hardcore. Yo me acuerdo, no me acuerdo hace cuánto fue un diciembre que yo me quedé afuera de mi departamento porque bajé a buscar una cosa, a comprar, y, y salí sin la llave, sin la llave del departamento, no el magnético. O sea, me olvidé todo en realidad, porque mi puerta lo que pasa es que vos salís y no podés volver a entrar. Son de esas puertas que solamente se abren con la llave. Entonces, nada, me acuerdo que salí y cuando volví no podía entrar y tuve que mandar a buscar, porque yo. Eso es otro tip. Si son de acá y viven en departamento, y si no se lo dijeron nunca, hagan copia de su llave y tienen que dejarla en distintas casas. Hagan por lo menos dos. Sí, eso yo me avivé solo. Haces dos copias de tu llave, porque imagínate lo que te va a cobrar un cerrajero hoy. Más si es en una hora random. ¿Qué es mejor? ¿Llamar a tu amigo a las 4 de la mañana cuando está durmiendo y decirle, hijo de puta, despertate, voy a pasar a buscar la llave? ¿O que venga el cerrajero a las 4 de la mañana y te cobre 10 lucas? Factos, ¿sí? Así que si no tienen llave y tienen la chance, porque todos tenemos la chance de quedarnos afuera del departamento, hagan dos copias por lo menos y la tienen que dejar en dos casas distintas. ¿Por qué dos? Tiene una fundamentación esto. Porque es muy difícil que dos personas no estén al mismo tiempo en Córdoba. ¿Sí? Tienen que elegir bien, igual, tienen que analizar CV, ejecuten un buen análisis del perfil de esos amigos y fíjense cuál siempre tiene la chance de no estar. Yo, por ejemplo, hay uno que siempre vacaciona acá y ese tiene una llave. Porque la familia viene acá, entonces siempre está acá. Entonces a ese le dejo una llave. Aparte, yo tengo llave de su departamento. Entonces mi llave está en su departamento. Y como yo tengo llave de su departamento, si yo de repente me olvido, le digo, che, voy a pasar a buscar la llave de tu departamento. Y nada, paso. Y ya está. Tipo, entro, busco lo mío y me voy. Y después tengo otro que, bueno, está la mayoría del tiempo. Y bueno, a veces va acá, se va al sur, digamos, pero nada. Pero está la mayoría del tiempo. ¿Vieron? Ese es un recontra pro tip, ¿eh? Les juro que los cerrajeros les van a cobrar, les vas a sacar ojo de la cara, ¿eh? Así que les va a salir más barato hacerse la copia de la llave. Nada. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Te quedaste afuera ya o...? De mi casa, Ah, tipo, se cerró la puerta y solamente se abre de adentro. bueno, sí, exactamente. Acá el departamento este es igual. Sí, no, bueno, me puse charlatán, ¿no? Pero es que como vi que nos da el tiempo, como vi que venimos bien, para charlar un rato con ustedes. Encima que las clases son sin cámara, sin nada, pues yo soy un pobre que no compra cámara y que no voy a comprar jamás. Porque es una pérdida de guita. ¿Vieron lo que están las cámaras? Bueno, no importa. ¿Qué estaba por decir? Eh, Nada, eso.
Córdoba tiene su propio dialecto. Ellos son unos distintos, y son muy gremialistas también ustedes los cordobeses, ¿eh? Ay, Dios mío, bardeás a uno y saltan todo como leche hervida. Son una cosa. Son una secta. Sí, 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 sí. No, o sea, yo tengo a mi amiga desde acá de Córdoba, y encima el papá es tachero, así que como que son una secta por dos, digamos. O viste, siempre te dicen, bueno, ¿vieron ayer el quilombo que se hizo con los tacheros, hablando de los tacheros? Hablando de todo un poco. No sé si se enteraron, pero hicieron como una protesta ahí, y ahí al frente del patio Olmo a uno o sea, un tachero a otro me parece que le pinchó las cubiertas porque el otro estaba Claro, porque laburando. hicieron paro y uno no hizo paro, entonces agarraron y le pincharon los ojos. Democracia, ¿no? Hermoso. Hermoso, claro, vos no haces paro, voy y te reviento la cubierta. Después se preguntan, ¿por qué la sociedad está enferma? Y claro, si vos no sos capaz de respetar la decisión del otro. Claro, por eso después los paros son tan concurridos, ¿o no? Pero uno lo dice, pero tiene que ser analista también. ¿Por qué los paros son tan concurridos de repente? Y sí, si vos no vas, imagínate lo que te pasa. La sacó barata el tipo, porque capaz que se bajaban, lo cagaban a trompadas. ¿Cómo te van a repinchar las cubiertas del auto porque vos no querés hacer paro? No sé, polémico. A ver, otra polémica. ¿Toman Uber o toman taxi? No me digan Uber. colectivo. Uber y me la rebanco. Ahí salieron todos, con razón nadie dijo nada cuando Uber y qué más. Todos toman Uber cuando tienen que tomar un taxi, porque no es que tampoco uno se mueve en taxi todos los días, porque tampoco, tampoco está tan barato, pero prefieren el Uber. Sí, 1000 veces. Es más seguro. Y es más Sienten? seguro, es más barato, o sea, tiene como todo pro. Claro, Aparte, hasta los mismos remiseros hacen Uber, porque les parece más, o sea, te deja más plata como conductor que el taxi o el remis. claro. Y todo lo que está por fuera de la legislación siempre deja más plata. Eso es lo bueno. O lo malo, no sé. Depende de quién lo mire. Pero claro, claro, claro. O sea, ustedes bancan el Uber. ¿Y es verdad que en el Uber te tenés que sentar siempre adelante? En Córdoba sí. Claro, como para Buenos Aires disimular que... no. ¿Cómo? En Buenos Aires no. Claro, porque allá está como más aceptado. Sí, pero Claro. en cualquier cosa que te tomes en Buenos Aires te subís atrás. Pero acá en Córdoba sí, adelante. Claro, que eso es como para simular que sos acompañante en realidad, como que sos conocido de la persona. Claro. Mm. ¿Nunca se tomaron un Uber en la parte de atrás? Sí, voy con amigos nomás. Claro. Mira, qué loco. Yo no tomo Uber, tampoco tomo taxi casi. Y las veces que tomo, como que no tengo descargado Uber, entonces como que la verdad sí, me termino tomando un taxi, pero es para ir a un punto específico, sí, la verdad que está bastante caro, pero bueno, tampoco, como le digo, no es algo que uno está tomando todos los días, ¿viste? No es que tomo taxi para irme, qué sé yo, a todos los puntos, sin sentido. No, No, pero pero- ponele, si te tenés que volver de algún lugar a la madrugada, te va a salir carísimo cualquier cosa que te tomes. El Uber siempre te termina saliendo la mitad por lo menos que Claro. el taxi. Bueno, lo voy a tener en consideración para posteriores momentos. Sí, 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 sí. ¿Vos sabés que tenés amigos que tengan auto? También tengo amigos que tienen auto. Hay que hacerse buenas amistades en Córdoba. Sí, 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 sí. Pero bueno. Ahora necesitamos uno que tenga pileta. Ahora necesitas uno que tenga pileta. Mira, el edificio de mi amigo tiene pileta. Sí, pero está de vacaciones. O sea, está no me acuerdo. En una de las villas esta que hay en el interior, villa, pueblo, no sé qué son, del interior de Córdoba, ¿viste? Que siempre se van a vacacionar tras la sierra, puede ser, no sé, o Sí, no mira, sé. Clavero, no. Bueno, alguno de esos lugares. La otra vez subió Punilla. una historia que decía, porque la familia se está haciendo como una casa ahí, subió como una historia que decía el lugar, pues ya o sea, me entró por los ojos y a Villa ojos lo... Dolores. No, no, ni idea. No, ni idea. No. Le puedo decir sí a cualquiera y capaz que le voy a estar mintiendo, así que no sé. Quedemos en un no sé. Pero por ahí anda. Sí, sí, sí. Bueno, volvamos. Che, yo tengo una duda. ¿Qué Sí. tan preguntable es en el final
en el tema. final. Este tema, y relativamente probable, porque, o sea, creo que es más probable que te tomen algún metabolismo tisular antes que ponerle metabolismo a la base nitrogenada, según yo, ¿no? Porque vieron que yo les dije, es una pregunta de, bueno, independientemente si sos libre y pasar la primera instancia o vas a regular, vas a tener que hacer siempre el examen de 3 preguntas. Entonces, la primera pregunta siempre es metabolismo, la segunda siempre es algo de ADN, todo lo que es biología molecular, y la tercera casi siempre suele ser misceláneo. Ese es el esquema general. A veces te pueden preguntar cadena respiratoria en vez de ADN, sí. A veces te pueden preguntar hemoglobina, que es como un tema gordo, en vez de ADN, sí. Sí. Y misceláneo sería todos los temas finales, y ahí entra esto. Sí. Cuando te lo preguntan, igual les piden, se dan cuenta que no lo estamos viendo así como una cosa súper estricta. Y aparte, por ejemplo, lo que tienen ahora, por ejemplo, en pantalla, ¿qué es? Es el repaso del esquema básico de metabolismo del músculo. O sea, básicamente es las vías que ya nombramos a lo largo de todo metabolismo que el músculo hace. No hay ninguna novedad. O sea, si vos te pones a analizar acá el esquema este, no hay nada nuevo. Como que lo único nuevo es la contracción. En hígado te van a preguntar básicamente biotransformación. Y en tejido te van a preguntar remodelado óseo. Esas son las preguntas que se hacen normalmente, ¿sí? Como en el ¿Qué había contexto. dicho de la, perdón, ¿no? ¿Qué había dicho de la troponina C? Sí, estoy Que bien. es la fijadora de calcio. Y es la que inhibe a la inhibidora cuando fija el Claro. calcio. ¿Y la inhibidora qué hace? Hace que la tropomiosina se quede clavada ocupando los sitios activos o tapando los sitios activos de la actina F. Entonces, cuando la inhibidora ya no puede ejecutar esa inhibición, la tropomiosina se puede correr de su lugar y dejar expuestos los sitios activos de la actina fibrilar o actina F. Ahora pregunta, y hace rato, ¿por qué no preguntó? El chismerío la relajó. No, porque no Sí, te sí, quería sí, sí. cortar en el medio. Ah, Quería, me imagino, sí, justo. Valentina, no la tengan de enemiga, es media, ya vieron que es media gremialista, yo se los digo nomás, es peligroso. no, Bueno, yo soy re tranqui, parezco así, pero soy re tranqui. que vos digas de vos misma que sos re tranqui me da ternura. Es como cuando yo digo que soy bueno. Mis amigos siempre dicen que yo soy malo. O sea, no dicen que soy malo de verdad, sino como que soy maldito, como que, como que me gusta decir maldades y cosas así, pero porque me da risa. Conmigo mismo, con ellos, con otros, porque me da risa. Pero siempre como que digo maldades. O digo cosas como re trágicas, re humor negro. Y por eso siempre me dicen que soy malo. Nunca me dejan decirme que soy bueno. Pero en el fondo todos sabemos que sos buena, Valentina. ¿Sí? Todos sabemos que sos gremialista, pero sos buena. Tranquila. Un sol para Valentina. Bueno, ¿alguna otra duda más allá de eso? ¿No? Bueno, cuando les tomen este tema, les van a tomar eso, entonces, sí, o sea, no, como metabolismo hepático, vieron que busquen para que vean porque va a haber preguntas, en el grupo ese que tienen ustedes de bioquímica, ahí tiene que haber, sí o sí, tiene que haber, un preguntero de preguntas de final. Siempre hay. Entonces, busquen, Yo fíjense que me van a ver. armé, ay, perdón, no te Sí, quería no, interrumpir. decime. Yo me armé para una de las mesas pasadas que rendí, recopilé Ajá, las preguntas que habían puesto de las últimas, creo que 2 mesas, ok. y bueno, obviamente se repetían un montón, y en eso hice un archivo de preguntas, básicamente. Ajá. Así que Bueno, si y en esas alguien quiere lo paso por el grupo. pasáselo, sí, pásenlo ahí al grupo, sí, todo suma. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, vos en esas preguntas de metabolismos tisulares, ¿qué viste? No había nada. No Me hubo. preguntaron, o sea, por lo menos en estas mesas de hace relativamente poco, no. Y de las que rendí yo, que fueron las 2 últimas de diciembre, yo no escuché que a nadie le tomen. Mira, No bueno, sé. mejor si Como no que lo siempre toman. se van
bastante a lo más común. Claro, y es que vieron que yo les dije que siempre hay cosas que son las que más se repiten, lo más frecuente. Eso me Siempre es hace así. acordar. Se dice por ahí que Sadie toma el ciclo de Krebs al revés. ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí, un ayudante nos había contado que en el final Sadie le había dicho que le hiciera el ciclo de Krebs al revés. Pero bueno, lo mismo, al derecho y al revés. Lo haces al derecho y después le decís que es al revés, listo. O No, sea, yo hago las reacciones todas de la 1 a la 9 y después le digo, bueno, se lee así. Vos lo querías al revés, léelo al revés. Un ayudante le tomó Sadie, eso. ¿Un ayudante jovencito? sí, una de este año. Claro, está recién salido del horno. Eh... qué raro. Igual Sadie, Sadie es particular, Sadie. Es como, a veces también te hace cosas como para para que vos te la compliques, porque normalmente el alumno tiene miedo y le tienen miedo a Sadie. Yo, por ejemplo, a Sadie nunca le llegué a tener miedo porque fue mi docente. Entonces yo nunca sentí la experiencia del estrés. Yo, por ejemplo, cuando fui a rendir el primer parcial, yo me comí un 2 en el primer parcial de bioquímica, porque había estudiado todo menos ciclo de Cori. Miren la boludez, ciclo de Cori, una boludez, re fácil. Y no lo sabía. Y como no lo sabía, y habían dicho que si no tenías mal lo de metabolismo, te bochaban. Y yo fui y le entregué en blanco. Y Saí, o sea, para que vean que Saí no es tan malo, porque no es como él se pinta, me lo quiso devolver. Pero como que me miró con una cara como desconcertada y me lo devolvió, me decía, pero no querés escribir, me decía como para no bocharme. Y yo digo, profe, no lo sé, le digo, me va a comer un 2 igual. O sea, porque no lo sé, le voy a escribir algo que es mentira, le digo, y antes que me diga que le estoy faltando el respeto poniéndole mentira, o sea, escribiendo cualquier boludez, prefiero que me ponga un 2 y listo. Y nada, me puso un 2 y me fue. Así de simple. Pero para que vean que él no es tan malo, o sea, él es un tipo particular, es como que le cuesta a veces tener el trato interpersonal más o menos como normal, como que no tiene esas cosas sociales bien, no sé, desarrolladas, no sé, como que no comparte, no sé, es medio particular, pero malo no es. Es un tipo que es muy apasionado por lo que sabe, tiene malos modos, sí, pero no es malo. Sí, porque hay gente que sí es malo, hay gente que sí son malos, de verdad, es mala leche. Y Said no es malo, tiene unos modos complicados nomás. Pero malo no es, digamos. O sea, fíjense que a mí, digamos, me quiso volver el examen, no me quería poner un 2 y uno pensaría que el viejo le importa nada todo. Es más, después cuando volvimos de la siguiente clase del parcial me cagó a pedo. Me cagó a pedo porque dijo que no podía ser que yo tenga un 2. Eso sí estuvo de más. Pero porque me cagó a pedo al frente de toda el aula. O sea, entró recaliente al aula, me acuerdo, y empezó a decirnos como que los exámenes, las notas eran malas. Y después agarró y me nombró a mí de punto y me dijo, y vos, me dice, vos no puede ser que tengas un 2. Me empezó a cagar a pedo. Horrible, fea experiencia. Y una vez también cuando yo dije una palabra más o menos en el... Tal vez yo no lo dramatizo tanto, porque ahora contándolo, claro, en realidad bastante solete fue conmigo. Pero bueno, también en el laboratorio, una vez, yo por ejemplo dije la proteína se deforma, ¿no? O ponerle que dije como que sí, como que se deforma, había hecho algo así, pero no dije desnaturaliza. Se recalentó conmigo. ¿Por qué no dije desnaturaliza? Porque no usé la palabra apropiada, pero chicos, se calentó al punto que se me puso al frente. Como viste cuando querés encarar a alguien un poco más para pegarle. Y yo, o sea, lejos de ponerme nervioso o ponerme mal, yo estaba por cagarme de risa. Yo me estaba por retentar, yo creo que él me estaba hablando como seriamente, o sea, diciéndome, vos tenés que me estaba diciendo, y yo tenía una gana de reírme. No daba más, yo. Y me estaba reaguantando la risa y no, a mí no me generó nada. Pero todo eso lo hizo en el laboratorio, no solo al frente de toda nuestra comisión, que ya sabíamos nosotros que era jodido y que con ciertas personas, como por ejemplo conmigo, era más denso, sino que nos cagó al frente, me cagó a pedo a mí al frente de la otra comisión. Y después de eso, obviamente, le llegó a la siguiente clase, saben cómo vino, ¿no? Hecho una seda. Porque claro, como las docentes de la otra cátedra y la docente lo vio, después me parece como que llegó ahí un chismecito y la Nori, la titular en ese momento, me parece que le bajó línea de que se calme porque
porque se le había ido la mano y de ahí en más una seda casi. Como que se había bajado mucho más los humos, pero hasta entonces venía bravo. Pero qué sé yo, o sea, imagínense que a mí me hizo todo eso y así todo yo digo que no es un tipo malo. Es más, yo soy de los pocos alumnos que cuando éramos ayudantes, porque había varios de mis ayudantes, habíamos varios de mi comisión que fuimos ayudantes el segundo, arrancamos en segundo, después varios dejaron. Eh, a mí era el único al que saludaba. Después de todas las forreadas que me metió, a mí es el único al que saludaba. A un compañero mío, al S, lo cruzaba y no lo saludaba. Para que vean lo particular que es Adi. Es un espectáculo. Sí, o sea, por eso te digo, y cuando Sai te pregunta esas cosas, es como que él lo hace para desconcertarte, nomás, para molestarte. Porque por ahí, yo estoy casi seguro que si le tomas un ciclo de creo al revés, vos se lo haces normal y ya está. O sea, es normal, pero al revés, si lo querés ver al revés, arrancás de la reacción 9 mirando para atrás nomás. ¿Me explico? O sea, ¿qué te dijo tu ayudante que hizo? Me dijo, no, porque Sabi me tomó a mí el final y yo le había hecho todas las reacciones bien y cuando pasé a la oral me mandó a hacer el ciclo de Krebs al revés y después medio que me dijo que lo había hecho como el culo y nada, me terminó poniendo un 10. Yo no entendía nada, dije, bueno, Bueno, ven. Lo hace para ponerte nervioso, lo hace para desconcertarte. Él lo hace porque también a veces le gusta verlos estresados, ver hasta dónde dan. Tipo, Ay, qué linda persona. sí, sí, sí. Bueno, pero ponete a pensar que el día de mañana capaz vas a tener un paciente a punto de morirse y vas a estar igual de estresado. Así que vas a tener que, o peor en realidad, o depende de la vida de alguien de vos. Así que, pero bueno, sí, son particulares. Después si escuchan cosas de Adela, Adela, todos los años a mí me da mucha risa porque yo como me meto en los grupos de bioquímica, todos los años siempre está el justiciero, el Social Justice Warrior de Twitter, pero en la vida real, que va y dice, hagamos una nota, elevemos una nota para que Adela deje de tratar mal a la gente. ¿Vos sabés cuántas veces vi yo eso? Yo fui con un miedo en la última mesa porque le tenía idea y en la mesa que me tomaron estaban Adela y Sadi. O sea, o me tomaba uno o me tomaba el otro. Claro, de Y, Guatemala en Guatepeor. y me trató re bien a mí, o sea, yo le estaba por entregar en blanco, o sea, no en blanco, había puesto varias cosas, Claro, sabía que no estaba para probar, yo le iba a entregar y me iba a ir, no le iba a explicar nada. Y me claro. dice, no, pero vení, sentate, hablemos, me dijo que le gustaba mi anillo, o sea, re bien los chabones. O sea, me podría haber remil maltratado y ponerme el 2, pero Sí, me sí, puso el es que 2 y me trató bien. depende del día y como diría mi padre, depende de la cara del cliente. Depende cómo ellos se levanten y cómo tengan ganas de tratarte a vos, cómo te sientan a vos que tienen que tratarte, como el feeling que tengan como naturalmente tal vez. Lo cual está mal, pero así funciona lamentablemente. Sí, o sea, hay que tener mucha suerte. Vos, bueno, después en anatomía vos podés ir y que te tome la grande y que te tome cualquier pelotudé y te diga que está mal a pesar de que está bien, que eso se lo hizo un amigo, le tomó algo de neuro que él lo dijo bien y le dijo que estaba mal y lo bochó y tuvo que comer un 2. Y después tenés, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba el que me tomó a mí, que era re piola. Pero bueno, yo, la Viasuto sigue estando en anatomía. no, gracias a Dios. ¿No? ¿Se fue la Viasuto? Toma Tienes final. talleres, nomás. Que claro, libre, básicamente. Libre no la sacás, te están diciendo. Eh, qué amables que son. Claro, toma los libres, mira vos. La Viasuto es jodidísima. Yo en la mesa que rendí, ella apareció de la nada y fue. La vieja se bajó ahí en el estacionamiento de anatomía y me acuerdo que fue un silencio de velorio. Porque como uno la tenía fichado ya y todos dijeron la Viasuto, decían todo. Y claro, la vimos pasar. Ay, mamita, era la muerte en vida la señora. No, nosotros era lo peor que nos podía pasar que esa señora toque llegue a tocarte en el final. Y, y nada, no, me acuerdo que estaba tomando y estaba bochando a todo el mundo. La mesa que yo rendí estaba bochando a todo el mundo. Literalmente, uno atrás de otro, era un matadero. Era un matadero. Y, y yo me acuerdo que nada, yo probé, me tocó con uno que era re piola, Betucci.
Con Betucci me tocó. Ese hombre es un amor. Es un amor ese tipo. Y a mí me tocó rendir con él y nada. No, la Biasuto ese día estaba matando a toda la gente. Y yo rendí un examen, la verdad, muy chill. Pero no. Yo, la verdad, Igual el Gasuto parece, y no está tomando solo los libres, toma al que pinta. A una amiga le tomó y ella estaba promocionada incluso y la bochó. O sea, sí, sigue no. tomando y rinde La su cuerpo. Biasuto es jodida. Esa sí es mala. Porque yo no sé qué la agarra, porque encima vos la ves y después tiene una cara de simpaticona, pero mamita, no sé qué tiene, que tanto Hoy odio. tomó un parcial, pero re bien. Claro, bueno, son. Pasa que también eran dos tomando el parcial, no era ella sola. Y para Ah, ahí, estaba modulada. No, yo encima me acuerdo que no, yo no yo casi rindo con ella. Yo no rendí con ella porque el ayudante que estaba llevando las fichas era amigo mío. Eh, entonces, como era conocido, bueno, conocido mío en realidad. Entonces, como era conocido mío, nada, yo cuando lo crucé afuera, le digo, tipo, agarrame mi ficha, le dije. Cuando lo crucé afuera, le digo, si podés, no sé, si podés ver mi ficha, le digo, agarrala y no me mande calmuere, le digo. Y nada, y justo cuando me tocó a mí, me tocó con otro que era con Z también, yo soy Salazar. Y nada, bueno, obviamente a mí mi ficha, el ayudante, el conocido mío, la agarró y se la mandó a Betucci, se la dejó en la mesa de Betucci y al otro chabón se la dejó a la Biasuto. Y al otro chabón lo bocharon. Y yo podría haber sido ese. Sí, sí. No, la Biasuto muchas veces tiene un desfiladero de gente en los finales. En la mesa que yo rendí, creo que no aprobó, se aprobó, creo que había aprobado uno, una cosa así, de todos los que les tomó. Un desastre. Bueno, basta, basta de chismerío facultativo. Volvamos. Me mandó Katy los pregunteros. Bueno, eso va a estar muy bueno. Bueno, entonces, volvamos. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando del músculo. Eso. Y estábamos hablando, antes de hablar de los docentes de las cátedras y sus estilos de vida, de nada. Esto básicamente es la circulación general, cómo llegan todos los combustibles y las vías que tienen disponibles. No lo vamos a repasar porque básicamente es ver metabolismo. Así que nada, eso corre más por repasar metabolismo. Bueno, ahora, el músculo tiene como reserva de combustible el glucógeno y los triacilglicéridos, nada que no supieran. Su principal fuente de energía es el ATP, pero también se abastece en primera instancia de creatina fosfato. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para hacer ejercicio de explosión apenas arrancamos, por ejemplo, voy caminando y veo que pasa el bondi, pasa el 65 que me lleva al Hospital Córdoba. Sí, basado en hechos reales. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que correr. Entonces, cuando uno tiene que correr, sí, cuando vos tenés que correr, apenas empezás a correr, lo que consumís es la creatina fosfato, que básicamente es un combustible de muy rápida utilización, ¿sí? ¿Para qué? Para que no agarres como desprevenido al músculo. Sí, es como que lo tiene es como que le da un changüí, como quien dice, para que él se dé cuenta de que tiene que empezar a trabajar fuerte. Sí, es como de la nada, es la alarma la creatina fosfato. Se prenden las luces rojas adentro del músculo, ¿entendés? Empieza. La creatina fosfato es eso. Sí, es un músculo que va a dar ese intervalo de tiempo breve para que el músculo se ponga a tono, ¿sí? Para que agarre el ritmo. Sí, esa es la creatina fosfato. Es lo primero que consumís, siempre. Bueno, del ATP consumido por el organismo, por todo el organismo, un 30% se destina al músculo estriado cuando está en reposo y se puede alcanzar hasta un 90% durante el ejercicio intenso. En su trabajo se compromete a otros órganos como corazón, pulmón, hígado y adiposo. Se analizan principalmente dos situaciones: el ejercicio intenso o máximo, donde se da en anaerobiosis, y el ejercicio submáximo o aeróbico, que se da en aerobiosis, obviamente. ¿Sí? Bueno, en el ejercicio intenso, ¿qué van a hacer? Ustedes justamente es cuando van a contraer deuda de oxígeno. Durante el periodo del ejercicio intenso, sí, obtengo obtengo energía, obtengo ATP, principalmente a partir de ¿qué? De los hidratos de carbono. Sí, o sea, en ese momento voy a agotar glúcidos y voy a agotar lípidos, pero me voy a abastecer principalmente a partir de hidratos de carbono. Sí, se va a establecer el ciclo de Cori, ciclo de la glucosalanina, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Estamos? Entonces, eso va a pasar en el ejercicio de anaerobiosis y en ese vamos a contraer la deuda de oxígeno.
¿Por qué? Porque vamos a sobrepasar la capacidad del momento que tiene el tejido muscular. Entonces, el tejido muscular, para compensar todo lo que tuvo que dar por demás y reabastecerse para si de repente vuelve a pasar lo mismo, contrae deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno en una persona se observa como el cansancio. Cuando ustedes ven que una persona está cansada porque corrió mucho en la cinta, porque levantó mucho peso, ¿sí? Ahí cuando está respirando, que respira más intenso, más profundo, ¿sí? Más frecuente, ¿qué pasa? Está justamente saldando la deuda de oxígeno. Está tratando de reabastecer al músculo, ¿sí? Y en el ejercicio submáximo en aerobiosis, la producción energética inicialmente es a partir de los glúcidos, pero luego pasa a ser de los lípidos. ¿Sí? ¿A partir de cuánto? De la media hora. ¿Sí? A partir de la media hora comenzamos a consumir grasas, ¿sí? Cuando es aeróbico. Y cuando es anaeróbico estamos consumiendo lípidos, porque normalmente el anaeróbico es de explosión, y normalmente es el músculo, o si por ahí si estabas quieto, bueno, normalmente vas a estar consumiendo más lípidos. ¿Por qué? Por ciclo de Randall. ¿Sí? Recuerden, cuando el músculo está en reposo, prefiere siempre el consumo de grasas, porque va a tener buena disposición de oxígeno. Ahora, si pasás a ejercicio de explosión, preferís los hidratos. ¿Sí? Nada, eso tiene que ser básicamente, ¿sí? Bueno, esto que es el repaso básicamente de hormonas, o sea, no hay nada nuevo que ver, y que es la deuda de oxígeno, que es cuando posterior al ejercicio intenso se sostiene el aumento del consumo de oxígeno para lograr terminar de oxidar los sustratos utilizados. La mayor parte del oxígeno se utiliza para oxidar el lactato que ingresa al ciclo de Cori. Una vez en reposo, ácido graso, glucosa y cuerpos cetónicos se regenerarán las reservas de combustible del músculo, ¿sí? O sea, el cansancio, ¿sí? Así de simple. Y bueno, ahora vamos a ver tejido muscular, nada que ver, hepático, no, cómo cuesta, óseo, ¿sí? Que también es breve, porque les van a pedir cosas muy breves. Obviamente es el tejido preferido de la cátedra, porque, repito, el laboratorio se llama Laboratorio de Metabolismo Fosfocálcico, o sea que ellos trabajan con metabolismo fosfocálcico y uno de los principales tejidos que elabora este metabolismo es el hueso. Entonces ellas trabajan mucho con hueso, ¿sí? Bueno, digo ellas porque la mayoría de las líneas celulares, la línea de investigación que tienen que ver con óseo son la de las profesoras mujeres. Sadie, por ejemplo, trabajó en su momento con Chagas y trabaja mucho con lo que es inmunología, Sadie. Bueno, tejido óseo. El tejido óseo es una variedad de tejido conectivo cuya matriz extracelular se encuentra calcificada. Si ustedes se aprenden esto, les sirve para rendir esto, ¿sí? Porque esto está sacado literalmente de mi resumen de esto. ¿Sí? La función del tejido es brindar sostén y protección a expensas de sus propiedades que combinan dureza, rigidez, resistencia con relativa elasticidad y flexibilidad. El tejido óseo es el componente principal de los huesos y es un depósito de minerales como fósforo, magnesio, manganeso y calcio. Los huesos en sus cavidades contienen la denominada médula ósea, que es el tejido encargado de la hemocitopoiesis, es decir, de la producción de las células sanguíneas. ¿Cuáles son las células del tejido óseo? Bueno, las células del tejido óseo se originan de una doble vertiente. Desde las células osteoprogenitoras vienen los osteoblastos. Los osteoblastos son los que se convierten en osteocitos o en célula bordeante. Y la médula ósea sí es la que genera los osteoclastos, ¿sí? ¿Qué es el osteoblasto? Acá hay una descripción recontraeterna. El osteoblasto son células polarizadas. Apréndanse eso. ¿Qué quiere decir que están polarizadas? Que tienen ordenado sus organelas a punto tal, si, bueno, acá no hay ninguno, acá sí, esto, osteoblasto, sí, son células que tienen como forma medio como una pirámide, sí, son células polarizadas que tienen en la base, cerca, más tirándose a la base, el núcleo, y luego tendrán retículo, endoplámico rugoso, sí, Golgi y las vacuolas, sí, las vesículas en realidad de secreción. ¿Sí? Eso es una célula polarizada. ¿Por qué? Porque justamente es una célula que secreta mucho. ¿Qué secreta? La matriz orgánica del hueso. ¿Cómo se llama esa matriz orgánica del hueso? Sustancia osteoide. ¿Por qué está formada? Por colágeno, glucoproteínas y proteoglucanos. ¿Sí? Estas células, cuando forman la matriz osteoide, la secretan al extracelular. Cuando esa matriz osteoide se mineraliza,
esa sustancia osteoide es la que se mineraliza, en nuestro caso de nuestro cuerpo, se calcifica, ¿sí? Pasan a denominarse osteocitos si quedan incorporados dentro de la matriz mineralizada o células bordeantes si bordean la matriz mineralizada, o sea, si quedan en la superficie. Sí, son células, los osteocitos son como más esféricos, más chiquititos, están como muy atrofiados, pero son más esféricos, y las células bordeantes son más planas, ¿sí? Como dato de color. Pero ustedes tienen que saber eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el osteoblasto? Son células polarizadas, especializadas en la síntesis y secreción de la sustancia osteoide, compuesta de colágeno, glicoproteínas y proteoglucanos. Cuando la sustancia osteoide se mineraliza, ¿sí? El osteoblasto se va a convertir en osteocito si queda dentro de la matriz mineralizada o célula bordeante si queda fuera de la matriz mineralizada. Porque ustedes sepan eso ya es demasiado, o sea, ya van a quedar como unos reyes. Bueno, después, todo lo que está acá a nadie le importa. Después tenemos el osteocito como tal, que está en la descripción, es una célula pequeña, son numerosas, ¿sí? Y son almendradas, ¿sí? ¿Por qué son almendradas? Porque las células, el osteocito, cuando queda dentro, recuérdense que el osteocito es el que está dentro de la matriz mineralizada. Y uno se tiene que preguntar, ¿el osteocito es una célula viva o muerta? Viva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si está dentro del hueso, ¿cómo corno se nutre? Bueno, se nutre a partir del sistema especializado que tiene el hueso, ¿sí? Tiene esto que son, ¿sí? Los conductos, los canales Havers, ¿sí? Acá, como vieron, dicen Haversian Canal, ¿sí? Bueno, eso es un canal Havers, esto es una osteona, ¿sí? Que es la unidad histológica del hueso. Acá hay otra osteona, son todo eso como si fuesen tronquitos, como si yo juntase un tronco con otro. Vieron que los troncos tienen como anillos concéntricos, que es cada capa, un año, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, lo mismo. Sí, el hueso es como que tiene ostionas. Acá hay una, porque vieron que acá se choca con la otra, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Sí, eso es una ostiona. Son todas no me sale la palabra que quiero usar. Bueno, pero son todas esas superposiciones concéntricas de células, ¿sí? Eso es una ostiona. Y esto, obviamente, cuando está así, como ostiona tal, forma lo que se llama el hueso compacto, ¿sí? En cambio, en el centro, por donde discurre la principal rama la principal vasculatura e inervación, ¿sí? Y por donde discurre, aparte, la médula ósea, va a discurrir por este hueso trabeculado, ¿sí? Que se denomina hueso esponjoso, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega la vascularización y la inervación al hueso compacto? Bueno, a partir de los conductos Havers, ¿sí? A partir de los conductos Havers es como se logra comunicar todo esto, ¿sí? Y se nutre al hueso compacto. Ahora, el osteocito, para lograr comunicarse entre sí, fíjense que pasa de osteoblasto a osteocito, es bastante la diferencia, ¿sí? Y forman esta célula que, como bien dice, es almendrada, ¿sí? Vieron que el cuerpo tiene bien forma de almendra y emite prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? ¿Para qué? Para comunicarse con otros osteocitos. Y eso, cuando todos los osteocitos quedan comunicados entre sí, pasan a formar la denominada red canalículo lacunar, ¿sí? Red canalículo lacunar. Canalículos, porque en el hueso va a haber como unos túneles y por dentro de ese túnel, ¿cuál va a ser el contenido? Las prolongaciones citoplasmáticas estas van a estar rodeadas de hueso, ¿sí? Adentro de ese túnelcito de hueso chiquitito, ¿sí? Microscópico, van a viajar esas prolongaciones citoplasmáticas del osteocito. Y lacunar ¿de qué viene? De lagunas. Va a haber como espacios más grandes, como lagunas, como cuevas, donde va a estar metida, ¿qué cosa? El cuerpo del osteocito. Por eso se llama red canalículo lacunar. ¿Sí? Que eso está por acá. Acá. ¿Sí? Los osteocitos ocupan, o básicamente son, ¿sí? O sea, ellos forman el sistema canalículo lacunar, que es una red tridimensional de espacios formados por canalículos, que se denominan conductos calcóforos, que contienen las prolongaciones de las células y lagunas que contienen el cuerpo celular, ¿sí?
Eso, si ustedes se acuerdan de eso, son Jesucristo, ¿sí? Y, bueno, de la descripción del osteocito, son células pequeñas, numerosas, almendradas y con prolongaciones citoplasmáticas. Nada más. Las células bordeantes son células más bien planas, con pocas organelas que revisten el hueso por fuera, por eso se llaman bordeantes, ¿sí? Bueno, no mucho más. Y después tenemos, obviamente, el último, que es el osteoclasto. El osteoclasto se lo describe como una célula gigante multinucleada, ¿sí? ¿Por qué son gigantes y multinucleadas? Porque un osteoclasto se sintetiza a partir de la fusión de más de una célula, ¿sí? Cuando se fusionan varias células, forman un osteoclasto, que literalmente son células muy grandotas y multinucleadas. Si ustedes logran ver un osteoclasto, van a ver que en comparación con el osteoblasto o con el osteocito, sí es un camionzote gigante, porque acá más o menos se ven parecidas de tamaño. Bueno, no, el osteoblasto es mucho más chiquitito. El osteoclasto literalmente es un mastodonte celular, ¿sí? ¿Cuál es la función del osteoclasto? Bueno, el nombre lo dice, clasto. Clasto viene de destrucción. Lo que hace es comerse el hueso. Así como el osteoblasto lo sintetiza, el osteoclasto lo destruye. Destruye la matriz mineralizada. ¿Sí? Son células gigantes multinucleadas de citoplasma vacuolado, ¿sí? Que se encargan de la destrucción de la matriz ósea. ¿Sí? Eso es su función. No sé dónde está la función como tal, pero bueno, tienen que anotar eso, ¿sí? Eh, como particularidad, ¿sí? Presentan pliegues, que es lo que vemos acá, que es lo que busca representar esto, ¿sí? No son microvellosidades, ¿sí? Son prolongaciones citoplasmáticas cortas o pliegues, ¿sí? Que forman un área rugosa en la superficie que está en contacto con la trabécula ósea, o sea, la superficie que está en contacto con el hueso, esta, ¿sí? Esa superficie, esas prolongaciones son importantes. ¿Por qué? Porque entre esos pliegues vamos a encontrar calcio y en la periferia hay integrinas. ¿Por qué? ¿Qué corno es una integrina? La integrina básicamente está rodeando, recuerden que esto es una célula tridimensional, por lo tanto podría uno decir que es como un círculo, ¿sí? Más o menos la superficie. Entonces, en la periferia, o sea, en los bordes de ese círculo, ¿qué va a haber? Estas integrinas. ¿Cuál es la función de las integrinas? Sellar al vacío. Básicamente lo que hacen es como que haga un efecto sopapa el osteoclasto. ¿Para qué? Para comerse el hueso, el osteoclasto tiene que tirar algo potente. No puede tirar una cosita y ya está. Tiene que tirar, o sea, tiene que tirar cosas corrosivas, cosas pesadas, para que esas cosas corrosivas no se salgan del lugar y no actúen sobre lo que no tienen que actuar. Justamente están las integrinas que hacen como un efecto sellador, hacen que se selle la superficie en contacto con la célula. En la superficie de la célula en contacto con el hueso. Hacen que se selle. Se hace como un efecto de vacío, como si fuese una sopapa, ¿sí? Y ahí que le permite que justamente la célula secrete toda la porquería que necesita para carcomer el hueso sin destruir lo que no corresponde. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es eso corrosivo? En esta área rugosa vamos a encontrar bombas de protones, ¿sí? Que van a acidificar para la descalcificación o desmineralización. Básicamente, que esto es una pregunta que antes siempre hacía la Nori, ¿cuáles son los dos lugares donde se produce ácido clorhídrico? Bueno, el estómago y el hueso, ¿sí? Justamente para la desmineralización del hueso o descalcificación, ¿sí? Si la mineralización es a expensas del calcio, se llama calcificación. Sí, para que esta se dé, usan ácido clorhídrico como compuesto, ¿sí? Ahí, la nariz. Ahí está. Bueno, entonces, básicamente para su acción, el osteoclasto va a determinar la superficie en contacto con el hueso que se llama laguna de Hauship. Una laguna de Hauship es básicamente el espacio que queda, sí, que queda el área de trabajo del osteoclasto. Eso es la laguna de Hauship, ¿sí? La superficie sellada, uno empieza a volcar acá todo el ácido y el ácido comienza a dejar como un pozo. Ese pozo que está lleno de líquido, ¿sí? Que está llena de sustancias, de elementos formes, entre ellos va a formarse como una especie de sustancia media líquida. Bueno, por eso se llama laguna, ¿sí? Laguna de Hauship, ¿sí? Porque ahí se van a volcar esas sustancias. Y bueno, nada más, con que sepan eso ya está. Bueno,
Eso respecto de las células. Respecto de las hormonas que regulan el metabolismo, tenemos varias. ¿Qué tienen que saber de la calcitonina? Sí. Primero que es una hormona sintetizada como prohormona, como procalcitonina. ¿Sí? Y segundo, lo segundo que tienen que saber, que es lo verdaderamente importante, todo lo que está acá, después todo lo que yo no nombré, lo borran de su vida. ¿Sí? Lo borran de su vida. Lo que tienen que saber es la función. ¿Sí? La función, primero que nada, no, las vías no, las vías no. La función, si apréndanse la función nomás, ¿sí? Bueno, fíjense acá dice, la calcitonina es una hormona con muy escasos efectos en el adulto, sin embargo, en el feto hay altos niveles de calcitonina, por lo que aparentemente estaría relacionada con la formación normal del hueso en lo que es el feto, ¿sí? Pero ¿cuál es su función? Básicamente es una hormona hipocalcemiante. 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 ¿Cómo lo logra? Inhibiendo la resorción ósea, que es básicamente romper el hueso para liberar el calcio del hueso hacia la sangre. Sí, sí. ¿Qué más? Aumentando la excreción renal de calcio. ¿Sí? O sea, elimino más por el riñón, ¿sí? E inhibo la resorción ósea. ¿Sí? Para que así haya menos calcio en sangre. Entonces, la calcitonina es una hormona hipocalcemiante. Sí, es una hormona hipocalcemiante, sí, sintetizada como procalcitonina y secretada por ¿qué células? No sé si lo habíamos dicho cuando lo vimos o no, en hormonas. ¿No lo comenté eso? Por las células parafoliculares de la tiroides. Sí, esas células que estaban pegaditas ahí a la tiroides, bueno, lo que hacen es largar esto, ¿sí? Bueno, ahora, hormona paratiroidea. ¿Qué es la hormona paratiroidea? Es una hormona de naturaleza proteica que tiene como acción hipercalcemiante fosfatúrica. Eleva la calcemia, disminuye la fosfatemia, a expensas de eliminarlo por vía renal. Punto. Nada más. Si ustedes no se acuerdan del resto, no pasa nada. Nada más. ¿Sí? Y este esquema es Jesucristo. ¿Sí? Este esquema es el que ustedes tienen que saber para entender más o menos bien las acciones de las hormonas, ¿sí? Que básicamente vean, acá tenemos tiroides, la hipercalcemia estimula en la tiroides la secreción de calcitonina por parte de las células parafoliculares. Lo que hace la calcitonina es promover la mineralización e inhibir la desmineralización, ¿sí? ¿No hay calcitonina en ningún otro lado? Bueno, acá está medio a media eso, pero tendría que poner promueve la mineralización, inhibe la resorción, o sea, una flechita con un menos o con el palito a la resorción, inhibe la resorción y promueve la excreción renal de calcio. Eso hace la calcitonina. Promueve la mineralización, inhibe la resorción y promueve la excreción renal de calcio. Es una hormona hipocalcemiante. Por otro lado, tenemos la hormona paratiroidea o paratormona, que es secretada por las paratiroideas, las glándulas paratiroideas, ante la hipocalcemia como estímulo, ¿sí? ¿Cuál es su función? Promover la resorción ósea porque es hipercalcemiante, promover la conversión de vitamina D de 25 hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol mediante la estimulación de la 1-alfa hidroxilasa, que era la hormona que estaba ahí en el riñón, la enzima que transformaba a la vitamina D en el riñón. Si estimula esa enzima, por lo tanto se forma más 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Qué hace la vitamina D? Estimula la resorción y estimula la absorción intestinal de calcio, ¿sí? O sea, eleva la calcemia. Aparte, la hormona paratiroidea a nivel renal promueve la excreción renal de fosfato y obviamente para hipercalcemial también tiene que inhibir la excreción renal de calcio, ¿sí? Actúa a todos esos niveles. Bueno, nada, y bueno, por su parte, bueno, la vitamina D, el calcio vienen de la dieta, ingresan por el intestino, van al hígado y de ahí van a circulación, todo su metabolismo que ya vimos en vitaminas, ¿sí? Pero con que ustedes sepan este esquemita, es bien claro, es bien sencillo y nada, con esto es más que suficiente como para que ustedes tengan un pantallazo. Nadie les va a pedir todo lo que está ahí anotado, ¿sí? O sea, por eso es importante que anoten, ¿sí? Bueno, vitamina D no la vamos a ver porque ya la vimos, es exactamente un copy
copy-paste de lo que está en vitaminas, ¿sí? Por lo tanto, no nos vamos a detener. Nada, bueno, un esquema de la vitamina D, ¿sí? Tanto se ingresa mediante la dieta como se ingresa por la piel, ¿sí? Acá vemos, ¿sí? De los alimentos, la DBP, proteína figadora de vitamina D, o las lipoproteínas, como el kilomicrón, si viene de la dieta, pasa al hígado y después, bueno, tendrá todos sus efectos, ¿sí? El mismo dibujo, no sé por qué lo volví a poner. Y remodelado óseo, que es lo que más insistencia van a hacer en esto, que también lo tienen que describir de una manera bien breve, ¿sí? No se tienen que complicar la existencia ni nada por el estilo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es el remodelado óseo? Es básicamente destruir matriz mineralizada vieja para sintetizar matriz mineral nueva. Destruir matriz mineral vieja para sintetizar matriz mineral nueva. ¿Estamos? A punto tal que se dice que cada 10 años nuestro esqueleto se renueva al 100%, ¿sí? O sea que cada 10 años tu esqueleto ya no es el mismo que el de hace 10 años, ¿sí? Tenés un esqueleto cuasi nuevo, ¿sí? Porque eventualmente las células van trabajando y va a llegar un punto en el que van a renovar prácticamente la totalidad del esqueleto, en promedio, ¿sí? Ahora, todo lo que está acá no me interesa, tienen que saber la definición breve, y lo que tienen que saber es describir esto. No, esto no. Esto, ¿sí? Esto de manera facilita. No se compliquen. Fíjense que acá hay un montón de boludeces, miren, fíjense. Fundamentalmente factor transformante, ¿sí? Del crecimiento beta, ¿sí? Factor de crecimiento derivado de plaqueta, factores de crecimiento insulinosímile, ¿sí? No, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tienen que aprenderse por lo menos el nombre, fase quiescente, de activación, de reabsorción, de formación y de mineralización. Entonces, mirando el dibujito, las células bordeantes, que son las que están en la superficie fuera de la matriz mineral, sí, ¿estamos de acuerdo? Están cubriendo ahí, estamos en fase quiescente, ¿sí? O sea, los huesos están en reposo, no pasa nada. Luego llega la fase de activación. ¿Qué sucede en la fase de activación? Las células, ¿sí? Las células que estaban ahí apoyadas sobre la superficie se comienzan a retraer. ¿Qué quiere decir? Se comienzan a disgregar y se congregan, ¿sí? Justamente se disgregan, se separan, pero se congregan en puntos específicos, ¿sí? ¿Para qué? Para permitir justamente que vengan quienes, los osteoclastos, ¿sí? Por eso dice retracción de las células. Fíjense que ocupaban toda la superficie, luego se amontonan en un lugar, dejando espacios libres. ¿Para qué? Para que en esos espacios libres vengan los osteoclastos a ejecutar la reabsorción, ¿sí? Los osteoclastos carcomen la matriz mineral vieja, dejando un hueco en el hueso. Posterior a ese hueco, ¿quiénes van a venir? Los osteoblastos. ¿Y qué hacía el osteoblasto? Sintetizaba, sí, sustancia osteoide. ¿Qué es lo que vemos acá? Formación de la sustancia osteoide. Van a rellenar con el cementito, con el cemento, ¿sí? Van a rellenar con cemento el pozo, ¿sí? Van a rellenar con cemento el pozo. Una vez que lo rellenan con cemento al pozo, ¿qué hay que hacer? Dejar que seque. ¿Eso qué es? La mineralización o la mineralización o calcificación, ¿sí? La mineralización o calcificación va a dar el endurecimiento y una vez que se termine de secar el cemento, se vuelven a congregar las células bordeantes o limitantes y listo, vuelve a la fase quiescente. Así como lo describimos recién, está más que bien, ¿sí? Dando el contexto, obviamente, previo de lo que es el osteoblasto, de lo que es el osteoclasto, quién sintetiza la sustancia osteoide, de qué estaba hecho, colágeno, glicoproteína, proteoglucano, todo lo que vimos en células, ¿sí? Pero después todo lo que está escrito acá es exagerado, excede totalmente los límites de la cátedra, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cómo tienen que describirlo? Piénsenlo como literalmente como reparar un bache en la calle, ¿sí? Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la circulación de las personas, ¿sí? Si vos vas a reparar un bache, no podés dejar que la gente pase por ahí o que los autos pasen por ahí que estén ocupando el espacio.
Entonces tenés que cortar la calle, ¿sí? Que básicamente es delimitar el espacio. Delimitas el espacio. Después, ¿qué haces? Bueno, terminás de... Bueno, en este caso es como que uno hace el pozo, ¿no? Supongamos que, ¿saben cómo se puede pensar mejor? Como lo decía mi profe, como una caries, ¿sí? Pensá que es como una caries. Vos cuando tenés una caries tenés que escarcomer toda la porquería y después tenés que poner, obviamente, la amalgama. Sí, bueno, hoy en día se usa el POSIT, porque se dice que la amalgama tiene mercurio y que el mercurio en realidad podría tener algún efecto en las personas. ¿Sí? Nadie jamás se murió por tener una amalgama de mercurio, ¿sí? Jamás. Así que bueno, pero bueno, vieron que hoy en día todo es más polémico. Pero bueno, nada, piénselo en esos términos, ¿sí? Me parece que es mucho más fácil. Fíjense que ya en la fase de activación hay un montón de cosas que nosotros no dijimos porque no importan. Dice, el primer fenómeno que tiene lugar es la activación de la superficie ósea previa a la absorción mediante la retracción de las células limitantes, osteoblastos maduros elongados existentes en la superficie endóstica y la digestión de la membrana endóstica por la acción de las colagenasas. Al quedar expuesta a la superficie mineralizada se produce la atracción de osteoclastos circulantes procedentes de los vasos próximos, ¿sí? O sea, básicamente las células limitantes, las células bordeantes, se corren del lugar, ¿sí? Se corren del lugar y dejan libre ese espacio, ¿sí? Con que ustedes digan eso ya alcanza, ¿sí? Nadie les va a pedir que en realidad no es que dejan libre, porque en realidad se comen el endostio, ¿sí? Porque en realidad lo que hacen es que comer la primer capa superficial del hueso para que recién venga el osteoclasto cuando queda la matriz mineral expuesta. Sí, nadie les va a preguntar eso, ¿sí? Excede totalmente, ¿sí? Bueno, ni hablar de la siguiente que tiene un montón de nombres ahí raros, ¿no? Así que no se maten aprendiendo eso, ¿sí? Bueno, nada, eso, aprendan eso, ¿sí? Y después tienen esto, que es el sistema de las rank, rank L y OPG, que es básicamente cómo el osteoblasto le dice al osteoclasto que ya está libre el espacio y que puede justamente uno trabajar o trabajar el otro, ¿sí? Fíjense que cuando uno estimula el remodelado óseo, son los mismos sintetizadores de hueso los que promueven que el hueso se destruya. Porque ¿cuál es su función? Renovarlo. Entonces, para renovarlo hay que comerse el hueso viejo. Por lo tanto, los osteoblastos secretan lo que se llama el rank L, que es el rank ligando. Son estas pelotitas verdes. Estas pelotitas verdes son captadas por los precursores de osteoclasto, perdón. ¿Qué hace el precursor de osteoclasto? Cuando le llega el rank ligando a su receptor rank, se fusiona. Se fusiona. Muchos precursores de osteoclasto se fusionan y forman una célula gigante multinucleada que está lista ¿para qué? Para hacer la resorción ósea, para comer el hueso. O sea, lo estimulan. Ahora, ¿qué hay en el medio acá? La OPG. ¿Qué es la OPG? La osteoprotegerina. ¿Qué hará? El nombre se los dice. Osteoprotegerina. Protege el hueso. ¿De qué? De un excesivo, de una excesiva resorción. ¿Sí? ¿Cómo lo hace la osteoprotegerina? Bueno, la osteoprotegerina es una proteína que es un receptor soluble. Un receptor soluble, ¿por qué? Porque no está anclado a ninguna membrana y está fuera de la célula. Es un receptor soluble que capta el rank ligando, agarra la pelotita verde para que no se una a la célula y no se forme más osteoclastos. Sí, esa es la función de la OPG. Bueno, ahora, la OPG es estimulada por los estrógenos y también los estrógenos limitan la actividad del osteoclasto directamente, tanto de manera directa como indirecta. ¿Qué pasa con los estrógenos? ¿Qué les dije miles de veces? La mujer posmenopáusica los pierde. Por eso es que la mujer posmenopáusica pierde la protección del hueso. Y eso es lo que hace que sean más pasibles de padecer osteopenia y osteoporosis. ¿Estamos de acuerdo? Por eso. Bueno, más o menos eso es lo que tienen acá y eso es lo que tienen que saber. No se compliquen más la vida, ¿sí? ¿Y qué es el modelado óseo? El modelado óseo básicamente es el crecimiento del hueso en largo. Todo lo que está acá, ¿sí? Más allá de que está muy lindo con palabras lindas, es el crecimiento del hueso en largo. O sea, ¿a partir de qué? Del cartílago epifisiario. Entonces, ¿es lo mismo modelado que remodelado? No. El remodelado es en constitución o en ancho. ¿Sí? Lo que uno hace es
reemplazar matriz mineral vieja por matriz mineral nueva. ¿Mm? Y el modelado es el crecimiento del hueso en longitudinal, el crecimiento del hueso en largo, a punto de partida del cartílago epifisiario. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única diferencia. Y bueno, obviamente tienen que saber siempre no confundir, así como hay remodelado y modelado, no confundir resorción con reabsorción ni absorción. No son lo mismo. Absorción en intestino, reabsorción en riñón, resorción en hueso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, sí lo supongo que estamos. están anotando, Luis. Bueno, eso sería todo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Me puedes repetir que había que estudiar de hormona para tiroidea? Eso, el primer renglón. ¿Primer renglón nomás? El primer renglón, sí, literalmente. Pero bueno, que yo les dije, esto está hecho para que ustedes, yo se los paso en la cursada, para que ustedes lo usen como molde, puntos más, puntos menos, después lo dicen con otras palabras, le agregan, le quitan, para cuando ustedes tienen que exponer justamente este tema de tejidos. Porque ustedes tienen que aprender que es una hormona de naturaleza proteica, sintetizada como pre-pro-paratormona, que actúa como una hormona hipercalcemiante fosfatúrica. Punto. Si querés aprenderte, después lo que sí tenés que aprenderte es esto, cómo lo hace, ¿no? O sea, que es este esquemita, promoviendo la resorción ósea y promoviendo, ¿qué cosa? La síntesis de vitamina D bajo su forma más activa, promoviendo la excreción renal de fosfato e inhibiendo la excreción renal de calcio. Sí, esos 4 puntos. Sí, pero después del texto, todo lo que es texto, el primer renglón nomás. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? No. ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda, Mañana hasta qué aquí. veríamos. ¿Cómo? Mañana qué veríamos. Diabetes. Mañana vemos. Uy, pará. ¿Qué dijiste? Porque justo hablaste y yo estaba hablando, no escuché. Diabetes. Sí, sí. Mañana vemos diabetes, que también es muy breve, y también el PowerPoint que les voy a dar excede los límites de la cátedra, por eso siempre les voy a aclaro que se los voy a aclarar, así como se los aclaré recién, qué cosas sí, qué cosas no. Vemos diabetes, los productos especiales derivados del metabolismo de los aminoácidos y los laboratorios. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces que tengan un buen día, disfruten los 38 grados según me informa acá el coso del clima. Así que nada, qué lindo, qué bueno. ¿Sí? A ver, los fundamentalistas de Córdoba, no los quiero con el aire prendido, porque les tiene que gustar el calor. Ay, a mí me encanta el calor. Uy, Valentina, te odio. No sé si alguna vez vieron el meme de una ratita que dice de rata aprieta el puño de la rabia. Era la ratita cerrando el puño con bronca. Ay, es que la paso re mal, qué frío. Ah, no, yo soy todo opuesto. Yo soy del sur, imagínate. Claro, estaba acostumbrada. Sí. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra consulta? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra consulta, que tengan un buen día y nos vemos mañana. ¿Estamos? Así que nada, cualquier duda me avisan, siempre ya saben. No me llegó una duda, yo no sé si ustedes o entienden todo o la clase esta más la pregrabada les alcanza y les va bien o no sé, ojalá igual si es así, buenísimo. Pero espero que no sea porque nadie pregunta nada o porque no entendieron nada, ¿no? Porque no me llegó una duda, una. Yo hasta Fuera de ahora la las clase. dudas que he tenido han sido muy tontas y por ahí voy al video grabado y me contesto sola. Claro. Bueno. Salvo con metabolismo de base nitrogenadas que no hay video y que hay un par de cosas que Eso, no me no encontré cierran. el video. No encontré el video, así que no va a haber video tampoco. Ah, bueno.
Sí, no encontré. Voy a ver si por ahí encuentro en algún grupo de WhatsApp viejo, si encuentro tal vez un video viejo de cuando usaba el otro PowerPoint. Pero bueno, de todas maneras, más allá del video o no video, primero que el tema es muy breve, ¿sí? O sea, la clase, si estaba con la pregrabada, me acuerdo, creo que duraba, creo que media hora con toda la furia. Y con que ustedes sepan con lo que está en lo teórico, es más que suficiente, ¿sí? No, porque el PowerPoint ese, el de base nitrogenada, lo hice lo más completo posible con todas las anotaciones en escrito, porque siempre era un capítulo que normalmente siempre tenían duda, siempre me decían, entonces, ¿qué tengo que saber bien de este capítulo? Entonces, en base al feedback que ustedes me hacen de las dudas, yo me voy dando cuenta, bueno, es que ahí le puse más texto a ese, bueno, para que justamente no tengan ese problema. Así que no hay nada muy extraño ni nada fuera de lo que está ahí. Sí, pero de todas maneras, cualquier cosa pregunten. Y bueno, a ver si encuentro una clase, aunque sea de las viejas, pero lamentablemente no lo encontré y parece que lo borré, porque tampoco está en la carpeta donde yo tengo todas las pregrabadas. No está esa. No está esa. No está. Y es raro, no sé si yo lo habré, capaz que lo habré cortado y lo habré pegado en un lado, como, y entonces en vez de copiar, lo saqué de esa carpeta. Y después, bueno, evidentemente la carpeta donde lo fui a pegar se ve que la borré o algo, porque es muy raro que no esté. Así que nada. Por lo pronto ese sería un percance, pero bueno, tampoco es tan grave. Igual es poquito. No es. Es nada, es nada. Vayan al blanco, creo que son 4 hojas en el blanco. O sea, es la nada Sí, pero misma. lo había empezado a estudiar y no me acuerdo con qué fue que me trabé. Así que Bueno, bueno, lo ahí voy a es que tenés retomar que y de consultar. última te pregunto. Claro, para eso estoy. Bueno, así que nada, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos, que tengan un buen día y nada, eso, básicamente. Sean libres. Gracias. Chao, Bueno, chao, que tengan chau. buen día. Chao. No, nos vemos.